Cierra, sí. Vamos a empezar porque si no, no empezamos nunca. Bueno, buenos días. ¿Se oye? ¿Se oye con el micrófono este de predicador evangélico norteamericano que me han puesto? Sí, ¿no? Vale. Bueno, ya, gracias. Cerramos la puerta y si sigue entrando gente, por lo menos que pase vergüenza, teniendo que abrirla y tal. Si entra alguien, le miráis con cara de reproche, ¿vale? Para que entre tal. Bueno, hay susto, ¿no? Ley nueva. Bueno, como bien sabéis, tenemos de vacatio legis hasta el 9 de marzo para la mayor parte del contenido. La experiencia me dice que eso da igual, que todos nos la vamos a estar mirando el 8 de marzo. Pero bueno, os cuento cuál es la idea. Cuando el IVAP me habló de dar una charla de estas de 2 horas, pues para una ley que tiene 347 artículos, 50 y pico disposiciones y no sé cuántas cosas más, pues al final llegamos a la conclusión de que esto era algo parecido a un tráiler. Esos trocitos de minuto y medio que te dan en los cines o ahora en YouTube para que te pique la curiosidad y vayas a ver la película cuando sea. Pues el objetivo es ese, porque no vamos a poder hacer más, ¿no? Lo cual es un problema porque evidentemente la ley tiene muchas cosas y vamos a tocar una ínfima parte o las que a mí me han parecido que son más significativas o que se pueden explicar más fácilmente en este tiempo. La ventaja, que los trailers siempre son buenos, aunque la película sea muy mala. Es decir, hace falta ser un director muy torpe para, incluso de la película más ladrillo, no sacar 1 minuto y medio que te deje intrigado. Entonces, primera limitación, esto es un tráiler, ¿vale? Es para que veáis la película. Me dice el IVAP que ya está preparando un programa de formación, vamos, intensivo y completo, ¿vale? Pero esto, insisto, es el tráiler. Esto es para que vayáis a ver la octava de la guerra de Star Wars. Bueno, los veteranos decimos la guerra de las galaxias, no para saber el guión entero. Por lo tanto, no me preguntéis si Luke se va a pasar o no al lado oscuro, no me preguntéis de quién es hija Rey, etcétera. Eso no me lo preguntéis, primero porque sería spoiler y segundo porque muchas veces ni siquiera lo voy a saber. Segunda cuestión o siguiente cuestión. Como dicen los políticos, quiero lanzar un mensaje de tranquilidad. Vamos a ver. Y me pongo en plan abuelo cebolleta. Los que tenemos cierta edad, el cambio gordo fue cuando se pasó de una cosa que los más jóvenes ni sabéis que existía, una cosa que se llama Ley de Contratos del Estado, a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Ese fue el cambio gordo. Ese fue el gordo. Y luego hubo otro vicegordo que fue pasar de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas a la Ley 30/2007. Este cambio no es tan radical. Es decir, yo tenía un profesor que siempre decía que la mejor manera de saberse una ley nueva es saberse la antigua. Pues yo creo que aquí eso sucede. Es decir, no cambia tanto la estructura, no cambian tanto los conceptos. Bien, cambian, pues sí, que antes decía 43 días, ahora dice 41, que antes decía clasificación a partir de tanto, ahora a partir de cuánto. Bien, todas esas cosas son cosas que las vamos a acabar aprendiendo con el uso diario y que nos van a acabar entrando casi por ciencia infusa, porque somos todos muy listos y grandes profesionales de la contratación pública. Pero los conceptos y la estructura no son tan distintas. Y aquí voy a dar una opinión, los que me conocéis y habéis hablado alguna vez conmigo de esto, sabéis que yo ahí tengo una opinión un poco heterodoxa. No os dejéis asustar porque esta ley es una ley, por eso que se cuenta por ahí de que es una ley estratégica, que pasa de la burocracia a la estrategia, que es una política, es un instrumento la contratación pública de todo tipo de políticas del mundo mundial, es un cambio de paradigma y todo eso. No es para tanto. No es para tanto. Empiezas a rascar y al final te salen los conceptos de la ley de contratos de toda la vida. Segundo, si habéis ido, como dicen los profesores universitarios, o decían en mi época, si habéis ido llevando bien los parciales, no tiene por qué asustaros la ley de contratos nueva. ¿Por qué? Porque en la más pura tradición hispánica llevamos, creo que al final han sido año y pico de retraso en la transposición de las directivas de cuarta generación.
Y eso que ha provocado que desde hace más de un año, ¿no? Sí, desde hace más de un año, una buena parte de las directivas de cuarta generación han estado funcionando con efecto directo. Esta ley lo que hace es transponer esas directivas, es decir, muchos contenidos de esta ley ya los debiéramos estar aplicando, y si no vamos mal, ya los debiéramos estar aplicando porque son igual que lo que dicen las directivas, que han tenido efecto directo. Con lo cual, muchos conceptos, el tema de los lotes, etcétera, etcétera, tienen que estar ya asumidos. Y si no, vamos mal, cada uno que haga examen de conciencia, ¿vale? Con lo cual, tranquilidad, que no pasa tanto. Bien, y a partir de aquí, de todo el mare magnum de artículos y de cosas y de novedades que puede tener la ley de contratos, vamos a intentar centrarnos un poco. Y vamos a empezar, oh sorpresa, por el artículo 1. El artículo 1 se supone que es el que tiene los principios fundamentales, el objetivo y finalidades de la ley. Si os lo cogéis y lo comparáis, yo creo que ya corre por ahí algunos textos comparados de las dos leyes. Si comparáis el artículo 1 del texto todavía vigente, texto refundido, y de la ley de contratos nueva, la ley 9, por cierto, ya sabéis que ya hay un chiste, ¿no? Muy malo, ya hay un chiste sobre la ley de contratos. La ley 8 es la ley de precursores de explosivos. Y la ley 9 es la ley de contratos, que es el explosivo. Bastante malo, pero bueno. Bien, pues como decía, si comparáis los dos artículos 1, destinados tradicionalmente a los principios, veis que los principios son prácticamente idénticos. Los de siempre: oferta más ventajosa, eficiencia, igualdad de trato y no discriminación, transparencia, los que vienen siendo clásicos desde la Ley 30/2007. Las únicas novedades, ¿cuáles son? Pues una es el principio de integridad, otras son la incorporación transversal de criterios sociales y medioambientales y el acceso a la contratación pública de pymes y empresas de economía social. Como decía Jack el Destripador, vamos por partes. Principio de integridad. Voy a ser claro y categórico, esto es un florero. Es decir, el otro día estuve leyendo un artículo doctrinal que decía que así como hay tribunales u órganos de recursos que han podido resolver un caso aplicando el principio de igualdad de trato o el principio de transparencia, todavía nadie ha conseguido emitir una sentencia basada en el principio de integridad. ¿Por qué? Porque es un invento. Es decir, el principio de integridad se supone que se refiere a lo que todos tenemos en la cabeza, al no poceo. A no pocearse, a que no haya 3%, a que no haya conflictos de intereses, a que no se confundan intereses públicos y privados, en fin, a no meter la mano en la caja y a procurar que no se meta la mano en la caja. Vale. Todo eso ya está en la ley de contratos de toda la vida. Es decir, el conflicto de intereses siempre se ha aplicado como una parte del principio de igualdad. Si hay conflicto de intereses, estás perjudicando a la igualdad de trato. Bien, pero como ahora se quiere dar relevancia y se quiere poner en primer plano todo el tema de la lucha contra la corrupción, nos inventamos una cosa que es el principio de integridad. Aunque hay muchos autores que se esfuerzan en decir que esto no es un principio meramente ético, sino es jurídico, los mismos que dicen eso no han conseguido darle una forma jurídica, con lo cual yo tampoco me preocuparía mucho. Me iría directamente a los artículos de la ley de contratos que hablan de la lucha contra la corrupción, fundamentalmente los que hablan del conflicto de intereses. El segundo es un tema sobre el que hay ríos y ríos y ríos de tinta, ¿no? Ya sabéis que ahora mismo cualquier problema que tengáis se puede arreglar con una cláusula en los pliegos. ¿Que no te quiere tu novio o tu novia? Una cláusula en los pliegos lo arregla. ¿Vale? Como me dijo hace unos meses una compañera catalana, digo que es catalana porque es que me hizo gracia el acento con el que me lo dijo. Estábamos oyendo una cosa de estas, una conferencia sobre criterios sociales y demás, y me dijo: Javier, en algún momento hemos perdido el norte. Esto se hizo para comprar cosas, no para salvar al mundo. Bien, pues sea como sea, resulta que esto es un tema de moda y se ha llevado ya a los principios. ¿Vale? Se ha llevado al tema de los principios. Hay manifestaciones importantes sobre esta historia y sobre este tema en el contenido de la ley. En el tema de los criterios de adjudicación, en el tema de las condiciones de ejecución, en muchos sitios. Yo preveo, y estas previsiones son a veces acierto, a veces no acierto, yo preveo que este va a ser un tema conflictivo, porque quieras que no, y nos pongamos como nos pongamos, la ley de contratos, como decía mi compañera de Barcelona, está para comprar cosas.
y no para salvar al mundo. Entonces, evidentemente, todos estamos de acuerdo en que la Administración tiene que ser un comprador responsable, pero socialmente responsable también, y que tiene que implementar políticas públicas a través de la contratación. Pero hay cosas que chocan. Si se trata de comprar bueno, bonito y barato, pues a lo mejor eso y comprar social puede encajar o puede no encajar. Es un tema que eso sí que nos llevaría a un debate muy largo, ¿no? Pero lo cierto es que ahí está, ¿vale? Incluso si habéis seguido la tramitación de la ley, que es lo que quería decir, si habéis seguido la tramitación de la ley, es una ley con bastante consenso político, por lo menos no ha tenido votos en contra. Y el último tema que fue conflictivo, que fue enmiendas que aprobó el Senado y el Congreso no, fue un tema que vamos a tratar hoy y que ese sí que preveo que va a haber ríos de tinta, y muchas de ellos lo van a escribir los jueces, que es el tema de la primacía del convenio sectorial. Hablaremos del asunto. Bien, acceso a la contratación pública de pymes y de empresas de economía social. Para el tema de las pymes, quizás la novedad más llamativa sea el tema de la división en lotes, y para el tema de las empresas de economía social, el punto más llamativo quizás sea la posibilidad de reservar ciertos contratos de servicios sociales a empresas que se pueden calificar como economía social. Por lo demás, aquí estoy poniendo solo las novedades, pero por lo demás están el resto de los principios de la Ley de Contratos, que son los de toda la vida, las 3 Bs: bueno, bonito y barato. Bien, ¿de qué va la Ley de Contratos? Pues va de contratos, ¿vale? Aquí quiero hacer un pequeño inciso, porque aquí hay una novedad que me parece importante. No está directamente derivada de la ley, no está directamente derivada de las directivas, pero viene de una jurisprudencia de la Unión Europea que me parece muy significativa y a la que se le puede sacar jugo, y que creo que es una de las ideas centrales en algunos aspectos de la contratación pública, que es el nuevo concepto de contrato. Bien, la Ley de Contratos, ¿qué te dice? Pues viene a decir lo mismo que las directivas, como no podía ser de otra manera. Te dice: son contratos, los contratos onerosos, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, que celebren las entidades del sector público. Y la Ley de Contratos, en una muestra de cortesía jurídica que el anterior no tenía, nos dice que es onerosidad. Onerosidad básicamente significa intercambio. Un contrato es oneroso cuando el contratista obtenga algún tipo de beneficio económico, ya sea de forma directa o indirecta. Es decir, para que haya contrato tiene que haber onerosidad, tiene que haber intercambio. Precio, normalmente una contraprestación económica, normalmente precio por una prestación, ¿de acuerdo? No necesariamente ánimo de lucro. Por eso las ONGs pueden ser licitadoras de contratos públicos, a pesar de que no tienen ánimo de lucro. Y lo mismo las fundaciones, ¿vale? Pero tiene que haber intercambio, tiene que haber onerosidad. Y la define así: cuando el contratista obtenga algún tipo de beneficio económico, ya sea de forma directa o indirecta, no necesariamente un precio. El término que ha cogido la ley, en mi opinión, no es el mejor. Debiera decir algún tipo de contraprestación económica, pero dice beneficio económico. ¿Por qué el término es engañoso? Porque beneficio parece como que si no obtienes rentabilidad no hay contrato. No, tú igual pierdes dinero o no hay rentabilidad, pero hay contrato porque hay intercambio, porque hay contraprestación, ¿vale? Hasta aquí es más o menos el concepto de contrato que ha ido delimitando la directiva, la doctrina, la jurisprudencia europea. Pero nuestro querido Tribunal de Luxemburgo ha sacado una sentencia que a mí me parece muy interesante, donde viene a decir que hay una especie de requisito más para que haya un contrato público sujeto a las directivas. Quedaos con toda la palabra: contrato público sujeto a las directivas, ¿vale? Y es que en los casos en los que los poderes adjudicadores adquieren un servicio a todos los proveedores o a todos los operadores económicos en las mismas condiciones, aceptando como proveedor a cualquiera de ellos que cumpla los requisitos mínimos y a todos en las mismas condiciones, ahí no hay un contrato público sujeto a las directivas. Hay un contrato público, evidentemente, hay onerosidad porque hay intercambio de prestaciones, pero la jurisprudencia lo saca de las directivas porque no hay selección eliminatoria. ¿Por qué lo dice esto? Dice el tribunal, dice: hombre, ¿cuál es el objetivo de las directivas?
que al contratista, o sea, que los poderes adjudicadores no discriminen a los contratistas, y por eso les obligo a seguir un procedimiento de adjudicación del contrato, adjudicando a uno y eliminando a los demás, un procedimiento que garantice la igualdad de trato, la no discriminación, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero si no voy a discriminar a nadie porque no voy a seleccionar, porque no voy a elegir, ¿qué sentido tiene que haga un procedimiento selectivo? ¿Me explico? Si yo hago un llamamiento y digo, por aquí hay gente de sanidad, creo, ¿no? Entonces les va a sonar lo que les digo. Si yo digo, dentistas de Euskadi, ¿vale? Los que tengáis hijos en edad de PADI, dentistas de Euskadi, todos los dentistas de Euskadi, ¿queréis entrar en el PADI? Vale, y entran todos, ¿vale? No seleccionas a unos y quitas a otros, ¿vale? Este caso, por ejemplo, yo que los de sanidad empezaría a darle una vuelta a ver si con esta doctrina se les puede sacar del ámbito de la ley de contratos. Importante para la gente de servicios sociales, y creo que hay gente de las diputaciones de las diputaciones y de ayuntamientos. Este puede ser, en mi opinión, si vamos a tocar la ley de servicios sociales, que en el ámbito de la contratación es tipo algunas fincas extremeñas, o sea, manifiestamente mejorable. Este es el ámbito conceptual que nos abre el Tribunal de la Unión Europea para la acción concertada. Es decir, tú quieres contratar un servicio social y eso será un contrato de servicios o, en su caso, una concesión de servicios, pero es un contrato sujeto a la ley de contratos. Pero si lo que dices es, no, contrato con todos los centros de asistencia, con todos los asilos de ancianos o como se llamen, o las residencias geriátricas que estén en estas condiciones, venid a mí. Eso sería eso es lo que se suele llamar acción concertada, y eso, el cauce conceptual que tiene, en mi opinión, es esta sentencia. Lo digo, yo tiro la piedra y escondo la mano. Id pensando que va por ahí, porque si no, yo creo que, por ejemplo, nuestra ley de servicios sociales no acierta, es decir, entre el contrato puro y duro de la ley de contratos, aunque sea de objeto social, y la pura y dura subvención, no acierta con lo de en medio. Y lo de en medio es la acción concertada, y yo creo que el camino conceptual es este. ¡Chan! Y hasta aquí el tráiler. A partir de ahí, comprar la entrada para la película. Que, por cierto, la vais a escribir vosotros. En cuanto a la estructura de los contratos, bueno, tranquilos, que no cunda el pánico. Nuestro querido amigo el contrato de obras ahí sigue, el de suministros ahí sigue, etcétera, etcétera. Novedades. El contrato de concesión, ¿vale? El contrato de concesión es una figura relativamente nueva en derecho español, no en cuanto al nombre, pero sí en cuanto al contenido. ¿Cuándo dicen las directivas europeas? Hay una directiva específica de concesiones, por cierto. ¿Cuándo dicen que hay concesión? Bueno, lo primero que tenemos que tener claro es que el objeto de una concesión de obra o de una concesión de servicio es el mismo que el del contrato de obra o el del contrato de servicio. El mismo. Objeto de una concesión de obra, una obra. Objeto de una concesión de servicio, contratar un servicio. ¿Vale? La diferencia es que en un contrato de servicios o en un contrato de obra tú pagas un precio. ¿Vale? Esa es la contraprestación. Ahí está la onerosidad, en el pago de un precio. En cambio, en el contrato de concesión, la contraprestación es en el derecho, no es un precio, sino el derecho a explotar la obra únicamente o el derecho a explotar el servicio, o dicho derecho acompañado de un precio, pues una fórmula mixta de contraprestación. Parte un precio, parte el derecho a explotarlo. ¿Vale? Hasta aquí es el concepto clásico de concesión de obra o de concesión de servicios en derecho español. Concesión de obra ya lleva mucho tiempo, es un clásico del derecho administrativo, y concesión de servicios era una modalidad del difunto, porque no quiero hacer spoilers, pero es difunto, del difunto contrato de gestión de servicio público. Entonces, hasta aquí lo mismo. Novedad, que ha ido construyendo la jurisprudencia, que han incorporado las directivas y que ahora incorpora la ley de contratos. Tiene que haber traslado del riesgo. ¿Vale? Es decir, el derecho de explotación debe implicar la transferencia al concesionario de un riesgo operacional en dicha explotación, abarcando, lamentablemente en la traducción alguien puso operacional y en las primeras traducciones decía operativo, que yo creo que está mejor, pero bueno. En dicha explotación, abarcando el riesgo de demanda, el de suministro o ambos.
¿Cuál es el ejemplo que todos tenemos en la cabeza cuando hablamos de concesión de obra? Una autopista. Tú construyes, sacas una licitación, construyes una autopista y dices, construyes la autopista en tal plazo y te dejo explotarla durante tantos años. ¿Vale? Ese es tu negocio, explotar la obra. ¿Y cuál es el traslado del riesgo? ¿Cuándo hay traslado del riesgo? Pues riesgo de demanda. Primero el riesgo de demanda, es decir, corres el riesgo de que el negocio no te salga bien porque la gente no usa la autopista tanto como tú pensabas. Un riesgo de demanda, ¿vale? Ejemplo claro, las SERRES de Madrid, como bien sabemos. O bien el riesgo de suministro. Es decir, asumes el riesgo de que no ganas tanto como tú pensabas porque los umbrales de calidad que te permiten cobrar más no los cumples, ¿vale? Detalle importante. Lo más importante en el contrato de concesión es que haya traslado del riesgo y que haya como contraprestación el derecho a explotar. Otro requisito que era tradicional en derecho español y en derecho de la Unión Europea hasta que el Tribunal de Luxemburgo le dio la vuelta era que el precio lo pagaran los usuarios y no la Administración. Eso era clásico. Pues no, ya no. Ya no es necesario. Normalmente sí va a ser así, que el precio lo van a pagar la contraprestación económica la van a dar los usuarios que usan la obra o que usan el servicio, pero no tiene por qué ser necesariamente así siempre y cuando se traslade el riesgo. Y el ejemplo es los famosos peajes en sombra. Es decir, yo hago una autopista, yo soy la Diputación, licito una autopista bajo la fórmula de concesión y en vez de hacer que los usuarios paguen el peaje, el peaje lo paga, cada uno de los peajes los paga el propio poder adjudicador, en este caso sería la propia Diputación, pero de acuerdo con el uso que hagan los terceros. Es decir, el riesgo está transferido, es decir, la Diputación paga lo que usen los terceros. Eso se llama peaje en sombra y eso también es una fórmula concesional, aunque el pago lo haga solo la Administración. Bien. Si esto fuera una esquela, diríamos, ha fallecido el contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado, y nadie lo echa de menos, nadie verá el funeral, porque esto, perdonáis que me ponga en plan abuelo cebolleta, siempre que hay una ley nueva, siempre dices, tal artículo o tal cosa va a ser revolucionario, se va a usar mucho, esto va a ser la pera, esto cómo lo hacemos, y luego pasan los años y dices, pues aquello que parecía revolucionario y tal, resulta que no he visto, en la práctica, quiero decir, no lo he visto nunca, o jamás ha sido problemático, y a veces dices, este articulito que parecía inofensivo, ese es el que está dando más guerra y más litigios y más problemas que la pera, ¿no? Entonces, yo cuando salió la Ley 30/2007 era de los que pensaba, esto del CPP va a ser la bomba, esto va a ser la tira, va a ser no sé qué. Bueno, pues no. O no por lo menos del Ebro para acá. Posiblemente por razones presupuestarias y demás, porque el CPP yo creo que la razón principal era para saltarse las reglas de contabilidad nacional. Una vez que las reglas de contabilidad nacional se apretaron, el CPP dejaba de tener sentido. Entonces, el CPP ha muerto, sus sentidos hijos y herederos, el contrato de concesión y el contrato mixto, ruegan una oración por su alma. Es decir, lo que hasta ahora era CPP, contrato de colaboración público-privada, al final, con la ley nueva, van a ser lo que en el fondo han sido siempre, o contratos mixtos con especialidades en el traslado del riesgo, o concesiones puras y duras. Concesiones puras y duras. Lo que pasa es que en aquel momento la ley de contratos decía que si los usuarios de la concesión los usuarios del servicio eran los ciudadanos, era concesión de servicio público, y si el usuario era la propia Administración era CPP, pero esa diferencia ha quedado borrada, con lo cual el CPP no tiene sentido si es que alguna vez lo ha tenido. Segundo difunto, el contrato de gestión de servicio público. El contrato de gestión de servicio público también era, igual hasta cierto punto como lo era el CPP, una especie de concepto envoltorio. O sea, no era un contrato que tuviera una delimitación clara como figura contractual, sino que se delimitaba únicamente porque el objeto era prestar un servicio público. Y dentro del contrato de gestión de servicio público había varias modalidades, había hasta 4,
el concierto, la gestión interesada, la concesión, etcétera, etcétera. Bien, pues ahora el contrato de gestión de servicio público y la parte de concesión la ha heredado el contrato de concesión de servicios, y la parte de concierto la ha heredado el contrato de servicios. ¿Vale? Es decir, si es lo que antes llamábamos contrato de gestión de servicio público, si hay traslado del riesgo es un esquema concesional, si no hay traslado del riesgo son contratos de servicios. Incluso aunque los llames en una terminología que ahora nos va a llevar a mucho error, porque ahora esa palabra va a significar otra cosa, aunque los llames concierto, ¿no? El ejemplo son los conciertos sanitarios. Los conciertos sanitarios, desde antiguo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dice usted lo llamará contrato de gestión de servicio público, bajo la modalidad de concierto, pero esto en Europa lo llamamos contrato de servicios, porque no hay traslado del riesgo, y la contraprestación es un precio. Nadie explota un hospital concertado. Le paga el Departamento de Salud, de acuerdo con las tarifas que tenga que pagarle, de acuerdo con un contrato, pero no hay traslado del riesgo. Entonces, eso que hasta ahora era contrato de gestión de servicio público, por la única razón de que el objeto era un servicio público, como es el sanitario, pasa a ser contrato de servicios. Con lo cual, dos difuntos, y yo creo que han heredado el contrato de servicios, el contrato mixto y los contratos de concesión. Aquí, a lo largo de la tramitación de la ley, hubo una cierta pelea porque parecía que había alguna resistencia a quitar, por algunos partidos, a quitar el contrato de gestión de servicio público. Yo creo que la solución que se ha dado es más coherente con la directiva. Es decir, vamos a seguir el esquema mental de la directiva, que es más claro, es más limpio, va más a la sustancia del contrato y a la estructura de la obligación y no tanto al objeto, porque es decir, como el objeto es un servicio público, siempre es gestión de servicio público. No, depende. ¿Será esto o será lo otro, ¿no? Pero bueno, hubo su debate político, pero yo creo que técnicamente la solución que se ha dado es buena, sobre todo porque el principal miedo que tenían los que no querían quitar el contrato de gestión de servicio público era que se dejara un poco de lado el servicio público. Aquí la palabra servicio público lo estamos usando en el sentido de servicio público, servicio prestacional, reglamentado y determinado. El ejemplo paradigmático es la sanidad. La sanidad está claro que es un servicio público, está súper reglamentado, hay una cartera de prestaciones muy clara, se sabe lo que entra, se sabe lo que no entra, ¿vale? Bien, pues eso ahora mismo se puede seguir haciendo aunque sea un contrato de servicios. Hay un artículo en la Ley de Contratos, 300 y no sé cuántos, que viene a decir que cuando el objeto de un contrato de servicios sea un servicio público stricto sensu, un servicio público reglamentado, por ejemplo, la sanidad es el ejemplo más claro, meterás una serie de cláusulas diciendo cómo pueden usarlo los usuarios, garantizando la continuidad y tal. En fin, es un artículo que se parece mucho a su difunto padre, el contrato de gestión de servicio público. Es decir, sigue siendo contrato de servicios, ya no es contrato de gestión de servicio público, pero sabemos que por su objeto hay que tener una serie de precauciones, hay que reglamentar y previamente tiene que estar delimitado el objeto del servicio público, la Administración tiene que tener unas facultades de policía, etcétera, etcétera. Bien, si os leéis ese artículo, que me parece que es el 312, 313, veréis, dijo, esto me suena al de gestión de servicio público. Bueno, pues es el contrato de servicios cuando el objeto es un servicio público, pero es servicios porque no hay traslado del riesgo. Contratos de servicios. Los contratos de servicios tienen un doble umbral para ser armonizados, cosa que no sucede con los de obras ni con los de suministros, ¿vale? Para nosotros, los poderes centrales, que llama la directiva, la Administración del Estado, tiene otros en vez de 209, tiene 135. Bueno, nosotros tenemos 209 para la generalidad de los contratos de servicios y el umbral de armonización sube hasta los 750.000 cuando son contratos que tengan por objeto los servicios sociales y otros servicios específicos de nuestro anexo, del anexo 4 de la Ley de Contratos. Que por cierto, no digáis los servicios sociales y otros servicios específicos enumerados en el anexo 4 porque no vais a ligar nada si decís eso. Lo moderno y con lo que se liga es decir, oye guapo o nena, servicios a las personas. Vale. Servicios a las personas es el nombre que ha hecho fortuna doctrinalmente, ¿no? Lo que se llama servicios a las personas.
Entonces, todos están armonizados, todos los contratos de servicios están armonizados con umbrales distintos, ¿vale? Los servicios a las personas llamados 750.000. Más o menos, no exactamente, pero más o menos, y aquí viene a cuento eso de que la mejor manera de saberse la ley nueva es acordarse de la antigua. Esto equivale a los servicios prioritarios y los servicios no prioritarios de la ley anterior, ¿vale? Más o menos, porque hay muchos que eran no prioritarios y han pasado al límite de 209.000, ¿vale? Hablaremos de estos servicios, bueno, hablaremos enseguida, no me acordaba que era esta la pantalla que salía. ¿Qué pasa con estos servicios del anexo 4? Bueno, pues con algunos de ellos, no con todos, con algunos de los servicios del anexo 4, la ley de contratos, transponiendo la directiva, prevé un procedimiento especial, una cierta reserva a ciertas entidades de algunos contratos de contenido social, sanitario, deportivo, cultural, ¿vale? ¿En qué consiste? Bueno, en la posibilidad que tienen los poderes adjudicadores de reservar la adjudicación de estos contratos a cierto tipo de entidades, ¿vale? Que cumplan ciertos requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? Que estas entidades, que estas organizaciones, tengan una misión de servicio público vinculada a la prestación de los servicios. Esto en realidad es superfluo porque es una regla general de la contratación pública que para licitar un contrato el objeto tiene que estar incluido en tu objeto social. Bueno, pues no es más que una especificación de lo de siempre. Que los beneficios se reinviertan con el fin de alcanzar el objetivo de la organización. Eso mismo dije yo. Que se reinviertan con el fin de alcanzar el objetivo de la organización, o en caso de que se distribuyan o redistribuyan beneficios, deberá ser con arreglo a criterios de participación. Que las estructuras de dirección o propiedad de la organización, basados en la propiedad de los empleados o en principios de participación, o exijan la participación activa de los empleados, los usuarios, las partes interesados, y que no haya sido beneficiario de un contrato de esto en los 3 años anteriores, y que el contrato no dure más de 3 años. ¿Vale? ¿Qué ha hecho el legislador aquí? Pues ha hecho lo que se suele decir que es la técnica de transposición más nefasta, que es copiar la directiva tal cual. Eso es una técnica muy mala de transponer. Copiar la directiva no es buena técnica. Lo que tienes que hacer es traducirla al lenguaje jurídico de tu país y a las instituciones y a la tradición legal de tu país. ¿Vale? ¿Qué ha hecho aquí? Fusilar la directiva. Entonces yo echo de menos que el legislador haya hecho un esfuercito y no haya dicho, por lo menos, aunque sea a título de ejemplo, pues decir, por ejemplo, estas entidades. No lo dice, ¿vale? ¿En qué está pensando? Bueno, pues hay una cosa clara en la que está pensando porque lo dice la directiva, están en un considerando de la directiva. Aquí entran las cooperativas, por ejemplo. Las cooperativas claramente entran. No lo digo yo, es que lo dice la directiva en un considerando. ¿Quién más puede entrar? Podrían entrar fundaciones, siempre y cuando permitan la participación de los usuarios, etcétera, etcétera. Esta posibilidad, bueno, está ahí, está en la ley, se va a poder usar. Yo daría un consejo tipo las recomendaciones de la Asamblea General de la ONU, y las que no hace caso nadie. Antes de pensar si vas a sacar una licitación reservada o la vas a sacar abierta, y abierta no digo procedimiento abierto, sino sin reserva a ningún tipo de entidad, es decir, que concurran entidades, organizaciones que cumplan estos requisitos con otro tipo de entidades, yo creo que la primera reflexión que debiera hacerse el poder adjudicador es cómo está el tejido empresarial de este servicio o de este mercado en tu ámbito. Es decir, ¿y qué impacto va a tener esto en la competencia? Es decir, ¿qué hay? Tropecientas empresas que son empresas puras y duras mercantiles de toda la vida y tres que son así. Pues piénsatelo. Y suerte y acierto en la decisión, sin más. Ustedes mismos. Hombre, este es un tema estelar. Este es un tema estelar. El tema de la división por lotes.
Se supone que esto se hizo, y digo se supone, ahora veremos por qué. Esto viene también de la directiva, ya está en aplicación, porque son artículos con efecto directo. Se supone que esto favorece a las pymes. Es una de las medidas de la directiva que favorecerían a las pymes. ¿Qué dice la ley de contratos sobre los lotes? Bueno, pues hasta ahora la división por lotes era una facultad, la división por lotes o la no división, era una facultad discrecional del poder adjudicador, del órgano de contratación. Ahora hay una regla que, siguiendo en la misma línea de decir en los bares y para ligar más, que es la regla explica y aplica. La gente es que no sabe lo que inventar. La regla explica y aplica, que es, la regla general es que se divide por lotes. Y si no quieres dividir por lotes, tienes que tener una razón debidamente justificada y ponerla negra sobre blanco en el expediente. Es decir, regla general que lo que se pueda dividir por lotes se divide. Excepción, que haya una razón justificada, la cual tendrás que explicarla. Y hay dos tipos de razones. Una, empiezo por la segunda, una que parece relativamente fácil de entender y fácil de motivar si el caso se da, que es que haya dificultades técnicas de ejecución o de coordinación de la ejecución si divides el contrato en lotes. Hombre, oiga, mire, es que si divido el contrato en lotes se van a estar dando codazos el del lote 1 y el del lote 2 y se van a molestar el uno al otro, es mejor que lo haga uno solo. O, oiga, mire, es que si doy lotes a gente diferente, el control o la ejecución del contrato me va a ser muy difícil, me va a ser muy complicado. Vale, eso más o menos lo entendemos todos. El otro es que haya una restricción injustificada de la competencia, en cuyo caso, dicho sea de paso, hay que pedir un informe preceptivo a la Autoridad Vasca de la Competencia. Informe preceptivo a la Autoridad Vasca de la Competencia. Por cierto, la Autoridad Vasca de la Competencia, las autoridades de competencia en general, entran en el procedimiento de contratación en varios sitios. Uno es aquí y otro es en un procedimiento sumarísimo que hay para determinar si una oferta es colusoria por ser una práctica de precio concertado. Hay que pedir un informe, hay que dejar que se pronuncie la Autoridad Vasca de la Competencia. Un interesante tema, bueno, que me limito a apuntar porque no nos va a dar tiempo a verlo. ¿Qué quiere decir? ¿Cuándo puede haber restricción injustificada de la competencia por no dividir? Bueno, pues cuando estás perjudicando a las pymes, cuando el volumen del contrato hace imposible el acceso a un gran número de empresas, cuando facilita que solo unas pocas empresas pongan precios predatorios deliberadamente bajos para echar a las empresas pequeñas. Bien, por ahí iría, entiendo el tema, aunque no veo fácil que esto llegue a materializarse o llegue a verse. Yo, conociendo un poco la sociología funcionarial, estoy seguro de que todos vamos a ir al segundo criterio, ¿vale? Pero bueno, mi obligación era decirlo. El tema de la preferencia por la división por lotes no acaba ahí, porque además el órgano de contratación puede hacer dos cosas. Una, puede dividir por lotes y además decir el número de lotes a los que se puede presentar oferta. Es decir, he decidido dividir por lotes, hay 5 lotes y he decidido que solo puedes ir a 4 o que solo puedes presentar a 3. ¿Vale? Eso se puede hacer. Y segundo, puedes limitar el número de lotes que puede asignarse a cada licitador. Y puedes hacer las dos cosas a la vez. Es decir, puedes decir, hay 3 lotes, solo te puedes presentar a 2 y aunque seas el mejor en 2, solo te voy a dar 1. Paladead estas palabras porque no sé a vosotros, a mí me dejaron frío. A mí me dejaron helado. ¿Para qué se hace esto? Pues para favorecer a las pymes, se supone. Bien, esto está en la directiva. De la legalidad de estas cláusulas y del ajuste de esta legislación española a la directiva, yo creo que no hay ninguna duda. Y yo ahora voy a dar una opinión personal. A mí me produce terror. Es decir, me llama la atención que la ley de contratos hable del peligro para la competencia que supone dividir por lotes y no diga el peligro para la competencia que supone esto. O
O sea, esto es una manera de... Esto es una autopista al reparto de mercado. Puestos a malas, ya sabemos que todos somos muy buenas personas, pero puestos a malas es una autopista para el reparto de mercado. Pensad en el caso comedores. 3 lotes, solo te dejo presentarte a 2 y solo te voy a dar 1. ¿Cómo se hubiera podido probar, como probó la autoridad de la competencia y han confirmado los tribunales, que ahí había reparto de mercado? Las empresas habrían dicho, no, yo me he dejado llevar por la propia dinámica del pliego, por la propia configuración que tú has hecho de la licitación. O sea, es que parece que lo estoy viendo. Bueno, tú te presentas a 2, pero en una es de mentirijillas y solo me van a dar una. O sea, creo que hay un riesgo gordo de colusión. No sé, pensadlo. De todos modos, a mí me parece, lo voy a decir claro, a mí esta legislación, que viene de la directiva, insisto, o sea, que lo estoy criticando a los señores de Bruselas, me parece absurda. Me parece absurda, es decir, lo que está diciendo es el número de lotes a los que se puede presentar oferta. Principio de libre acceso, hago una excepción. Y el segundo es el número de lotes a los que puede adjudicarse. No, tú eres la mejor oferta en 2, pero no vas a tener más que 1. Vale, eso es una excepción al principio de oferta económicamente más ventajosa. ¿Excepciones para qué? Para las pymes. ¿Y quién garantiza que esto se lo lleve una pyme? No está garantizado que se lo lleve una pyme. Pero bueno, está en la ley y, como dijo esa gran jurista que era Mayra, que es, todavía la tenemos entre nosotros, Mayra Gómez Kemp, hasta ahí puedo leer. Se contempla, la oferta integradora, ya sabéis, la posibilidad de ir a 2 lotes conjuntamente, a 2 o más lotes conjuntamente, es decir, te hago este precio por el lote 1, pero si me das el 1 y el 3 te hago este otro, que es mejor, bien, la oferta integrada, la práctica ya funcionaba. Y quiero llamaros la atención sobre una cosa que es importante, yo creo que es especialmente aplicable a los contratos de obras. Tradicionalmente, siempre hemos entendido que el concepto de lote está relacionado con el uso independiente. Tú puedes hacer un lote con una cosa que sea susceptible de uso independiente. Mantenimiento de fotocopiadoras en edificios del Gobierno vasco en Vizcaya. Vale, pues eso es de uso independiente. Hay un uso independiente. La directiva saca la patita, como suele hacer, las cosas más audaces las dejan los considerandos en vez de los artículos. Y dice, en ese considerando 78, cuya lectura os aconsejo encarecidamente, dice que el lote puede ser cuantitativo, es decir, el trabajo de este territorio o esta función concreta, pero también dice que el lote puede ser cualitativo para que se adapte a las especialidades gremiales de las empresas. Es decir, de alguna manera la directiva insinúa que sería ajustado a la directiva saltarse el criterio de uso independiente y podrías llegar a hacer un lote, pienso, especulo. Os lo leéis y os lo contestáis, que esto es el tráiler. Con ese considerando en la mano, yo podría hacer en un contrato de obras, en servicios o suministros lo veo más difícil. Yo podría hacer en un contrato de obras un lote que sea la instalación eléctrica o el tejado, que no son susceptibles de uso independiente. Ahí lo dejo, yo creo que sí, pero ahí lo dejo. ¿Vale? Un artículo muy divertido, el 29, que habla de la duración de los contratos. El legislador ha tenido un detallazo que hay que agradecerlo, que es que ha juntado toda la duración de los contratos en el mismo artículo. No lo ha conseguido al 100%, algún artículo se le ha escapado, pero bueno, es un detallazo, es un detallazo, lo ha juntado todo en el mismo artículo. Y además ha unificado contratos administrativos y contratos privados, contratos de las administraciones públicas y contratos de los poderes adjudicadores, de las entidades que no son administraciones públicas. Novedades sobre las que os quiero llamar la atención. Es un artículo muy largo, como dicen los malos profesores universitarios, yo no lo voy a explicar, pero entra en el examen, os lo miréis por vuestra cuenta. Novedades. Contratos de suministros y de servicios de prestación sucesiva, plazo máximo de 5 años. ¿Vale? Incluidas las prórrogas. Dos cosas una cosa es importante aquí, que habla de contratos de suministros y de servicios de prestación sucesiva. Los que no son de prestación sucesiva no tienen límite. Esa es por lo menos mi interpretación. Cosa que es perfectamente lógica. Es decir, ¿cuál es el objetivo de limitar los contratos de servicios o de suministros? Hombre,
por un lado, que la Administración no esté cautiva mucho tiempo del mismo proveedor y, por otro lado, que la concurrencia no está cerrada durante muchos años. Eso pasa en los contratos de tracto sucesivo, pero en los que son de resultado, eso no sucede. Es decir, a nadie se le ocurriría limitar limitar la duración de un contrato de obras. ¿Cuál es la duración de un contrato de obras? Pues lo que tardes en hacer la obra, lo que tardes en obtener el resultado. En cambio, sí parece prudente limitar los contratos de suministro de tracto sucesivo o los de servicios de tracto sucesivo, pues limpieza, pues en Osakidetza compra de vendas, ¿vale? ¿Por qué? Porque si los prolongas mucho, estás cerrando la concurrencia, estás cerrando el mercado y además puedes tener el inconveniente de que acabes, como bien sabemos, cautivos de siempre del mismo proveedor que al final se queda con todo el know-how, etcétera, etcétera. Con lo cual yo entiendo, y esto es un acierto de la ley, que el límite es para los de tracto sucesivo, ¿vale? Con los que son prestaciones continuas, lo que son obligaciones de hacer, pero no son obligaciones de resultado, ¿vale? Es decir, igual que no tiene sentido poner un límite a los contratos de obra, no tiene sentido poner un límite temporal a los contratos pues para hacer una aplicación informática concreta. Pues con todo tardarás, pues lo que tardes, ¿vale? Excepciones. Una cosa que a los de los ayuntamientos os va a encantar, Contratos de servicios pueden tener un plazo superior cuando lo exija el periodo de recuperación de las inversiones. Esto era la eterna discusión, ¿no? Contrato de recogida de basuras, que resulta que nuestro órgano de recursos tiene varias resoluciones sobre eso. Contrato de recogida de basuras que se califica como contrato administrativo especial solo para saltarse el límite de los 6 años, el límite del 4+2, ¿vale? ¿Por qué? Porque le obliga a comprar maquinaria y no la amortiza, etcétera, etcétera. Y el órgano de recursos decía, usted se pondrá como se ponga, pero esto es un contrato de servicios, no es administrativo especial. Bueno, pues ahora esa excepcionalidad se recoge y existe la posibilidad de que los contratos de servicios duren más tiempo en razón de la amortización de las inversiones que tengan que hacer, siempre y cuando sean relevantes, ¿vale? Hay otro par de excepciones, contratos de servicios de mantenimiento, etcétera, etcétera. Y aquí está una de las bombas atómicas disimuladas de la ley, que es esta, ¿no? Leo, porque esto sí que hay que deleitarse con cada palabra, Cuando al vencimiento de un contrato, se entiende que de servicios o de suministros, ¿vale? Y además de tracto sucesivo, es decir, un servicio permanente, se trata de garantizar la continuidad de un servicio. Cuando al vencimiento de un contrato no se hubiera formalizado el nuevo que garantice la continuidad de la prestación a realizar por el contratista, como consecuencia de incidencias resultantes de acontecimientos imprevisibles, esto os suena, ¿verdad?, el negociado por reconocida urgencia, producidas en el procedimiento de adjudicación, es decir, incidencias en el procedimiento de adjudicación, quiere decir que ya hay un procedimiento de adjudicación. La incidencia no puede ser que no hay procedimiento, la incidencia tiene que ser una que se ha producido en el procedimiento, ¿vale? Y existen razones de interés público para no interrumpir. Oye, pelillos a la mar, 9 meses más, un embarazo, siempre y cuando 3 meses, etcétera, etcétera. Bien, sociología lacuense. ¿Podemos apostar si los 9 meses se van a convertir en rutina o no? Se admiten apuestas. Para mí es una mala solución. Es una mala solución. Porque, por un lado, parece que anima a los órganos de contratación a contar con 9 meses más, lo cual es malo. Y, por el otro lado, no da solución a qué pasa si pasan los 9 meses. Porque, claro, aquí lo que está diciendo la ley de contratos es, hasta ahora estos servicios se siguen prestando en vía de hecho. Siguen prestando en vía de hecho. Se ha acabado el contrato de la electricidad, pero LACOA tiene que tener electricidad. Luego seguimos en vía de hecho, las facturas se pagan, ya las llevaremos a convalidar, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, vamos a dar una solución para que no esté en vía de hecho. ¿Vale? Problema, que la gente se lo coja como nos lo cojamos como costumbre. Vamos a ver sociológicamente qué pasa. Y segundo, pues por ahí se queda largo, pero por otro lado se queda corto. Porque ¿qué pasa si son acontecimientos previsibles por el órgano de contratación? Que la electricidad se va a seguir pagando. Eso ya os lo anticipo. ¿Qué pasa si pasan los 9 meses? Que la electricidad se va a seguir pagando. Ya os lo digo. ¿Qué pasa si no hay procedimiento de adjudicación? Pues porque el órgano de contratación es un huevón. Que se va a seguir pagando. Entonces,
¿Cómo lo explicaría yo? Las cosas que son en vía de hecho, son en vía de hecho. No tiene ningún sentido intentar ponerlas coto legal. Es decir, si todos sabemos que se va a pagar la electricidad, diga lo que diga esto, pasen los 9 meses o no, ¿qué sentido tiene legislar esto? Pues en mi opinión, poco, ¿vale? Hay alguna sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que para mí da una solución más humilde, pero más ajustada, que viene a decir, oiga, en estos casos, sentencia, apuntaos por ahí, sentencia de los medicamentos griegos. No, lo digo para que me la pidáis por correo y os lo mando, es que no me acuerdo de la referencia. Viene a decir, oiga, si usted tiene que dar este servicio, sí o sí, pues délo. Solo tiene que tener en cuenta 2 cosas, pero que son fundamentales. Es una sentencia que es lo relevante para este tema, es un parrafito y es como un tratado de derecho administrativo. Haga usted lo que tenga que hacer, pero tenga en cuenta las dos cosas. Una, esté en condiciones de justificar que la lesión para el interés público es brutal, si deja de haber electricidad en Lakua, no digo ya en Txagorritxu. 2, asegúrese de que la medida que toma es proporcional, es decir, hay un daño al interés público, va a haber un daño al principio de igualdad y concurrencia porque estás actuando en vía de hecho y adjudicando en vía de hecho, tiene que haber una proporcionalidad, ¿vale? Y si consigues explicar eso, a partir de ahí haz lo que tengas que hacer. Previsible, imprevisible, porque aquí siempre estamos con lo del imprevisible, previsible para el órgano, si son 2 cosas distintas. O sea, si el Aqua tiene que tener electricidad, tiene que tener electricidad. ¿Por culpa de quién no tiene? Por el órgano de contratación. Ah, entonces era previsible. Bueno, pues fusílalo al amanecer, mándalo a Martutene, lo que te dé la gana. Pero el Aqua tiene que tener electricidad, sí o no. Sí, pues ya está. Otra cosa es las responsabilidades de cada uno. Entonces, a mí no me gusta mucho esta solución que ha dado, no me gusta mucho. Pero bueno, ahí está. Aquí hay otra pregunta que lanzo al aire. La pregunta es deliberadamente malévola. ¿Estos 9 meses hay que meterlos en el valor estimado? Uy, no contestes tan rápido. Yo pienso que sí, pero bueno. Ahí lo dejo. También no vamos a hacer spoilers. Prórrogas. Bueno, pues ya digo, se unifica el régimen de prórrogas de los administrativos y de los privados, de las administraciones públicas y de los demás entidades del sector público. ¿Os acordáis que con la ley anterior había un lío porque la parte general decía una cosa y la parte especial del contrato administrativo decía otra? Bueno, eso ha desaparecido. Desaparece el 4+2, es decir, la necesidad de que el periodo de prórroga tiene que ser como máximo igual al inicial, etcétera, etcétera, ¿vale? Más sencillo, eso sí me parece que está bien, no le vamos a vengar. ¡Hombre! Mira quién aparece. Bueno, contratos sujetos al recurso especial. Algunos cambios. En cuanto a los contratos, se bajan los umbrales, ¿vale? Se bajan los umbrales. En servicios y suministros, 100.000 euros. No sabemos si eso nos va a dar más trabajo o menos, pero se baja, ¿vale? Y en obras se baja del umbral de armonización, que son 5.200.000 y pico ahora mismo, si no recuerdo mal, se baja a 3 millones. Eso va a dar igual porque los contratos de obras no se recurren, se hacen bien siempre, son perfectos. Vale. Hombre, es muy llamativo que, por ejemplo, los contratos de limpieza se recurran hasta el contrato de limpieza del ambulatorio de mi barrio. Y nadie recurre al tren de alta velocidad. Eso es perfecto. O sea, mi enhorabuena a los compañeros de transportes porque lo hacen perfecto, nadie recurre. Pero no solo en Euskadi, en ningún sitio. Vale. Contratos administrativos especiales, bueno, lo que tenéis ahí. Básicamente, que bajan los umbrales. ¿Vale? Con lo cual, ANE, seguramente necesitaremos más gente, más medios, más dinero, en fin, de todo. Vale. Más cambios en el recurso especial en cuanto a los actos impugnables, ¿vale? Sabéis que hasta ahora eran anuncio y pliegos, adjudicación y exclusiones, lo que se llamaba actos de trámite cualificados. La famosa sentencia Marina Mediterránea, en la cual el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha cambiado de criterio,
o sea, así de claro, ¿eh? Está muy de moda, o sea, siempre queda bonito criticar la jurisprudencia del Tribunal Supremo, pero a veces los de Luxemburgo también merecen un par de palos, porque una sentencia que sacaron hace muchos años decía que los actos de trámite, si no eran cualificados, si no impedían continuar el procedimiento, no eran recurribles, y ahora han dicho que sí, que han cambiado de opinión, que están en su derecho, pero lo que me da rabia es que no lo reconocen. Pero bueno, el Supremo, por lo menos, cuando cambia de doctrina, lo dice. Resulta que ahora, además, son recurribles actos que no son de trámite cualificados porque no impiden continuar el procedimiento. Es decir, si tu oferta no se admite, por ejemplo, porque no tienes solvencia, eso es un acto de trámite cualificado porque te impide seguir en el procedimiento, y eso era, antes y ahora, recurrible. Pero los tribunales de recursos siempre habíamos dicho hasta ahora que tú no puedes recurrir la admisión de un competidor. Siempre decíamos, no, esto no es recurrible porque a ti no te impide seguir el procedimiento, ¿vale? Otra cosa es que si este señor termina siendo adjudicatario, recurras la adjudicación y el motivo de impugnación sea que no tiene solvencia, ¿vale? O sea, espérate, vamos a ver, siempre decíamos eso. Bueno, pues el Tribunal de Justicia, en una cuestión perjudicial que le hizo el Tribunal Superior de Andalucía, pues dijo que no, que de acuerdo con la directiva eso era recurrible. Y eso es lo que ha hecho el legislador, trasladarlo. Vamos a ver cómo funciona esto en la práctica y dónde acaba. Porque con la sentencia en la mano, esa doctrina no solo es aplicable a la admisión de ofertas, sino a cualquier acto que refleje la directiva de contratos. Veremos a ver dónde acaba. Los modificados son recurribles, ¿vale? En estas condiciones que vienen aquí, que vienen aquí no, que vienen en la ley. Aprovecho para deciros que lo que hay que estudiar es la ley, no el cuadrito, Vale. ¿Y sabéis por qué lo digo? Bueno, los modificados son recurribles. ¿Por qué? Porque lo que es recurrible son las adjudicaciones, y un modificado que exceda de los límites de la modificación que impone la directiva y la ley de contratos, en realidad es una nueva adjudicación. Esa es la filosofía. Entonces, eso es impugnable, ¿vale? Eso se puede impugnar. También, de alguna manera, con la misma filosofía, se pueden impugnar los encargos a medios propios si no cumplen los requisitos legales, ¿vale? Como digo, la idea que hay detrás es la misma. Un encargo a un medio propio es, en principio, es una compra de servicios o suministros o obras a un tercero, y lo sacas de la ley de contratos porque el prestador del servicio tiene la condición de medio propio, ya sabéis, control análogo, mayoría de la prestación de servicios, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que si no cumple esos requisitos, eso es una adjudicación directa por la patilla, ¿vale? Si yo le doy como medio propio una adjudicación, un encargo a un medio propio, a una entidad que, por ejemplo, tiene participación accionarial privada o que participa en el mercado más allá del 20% que pone de límite la directiva y la ley, eso es una adjudicación directa. ¿Las adjudicaciones directas son impugnables? Sí. Pues entonces la ley de contratos hace bien. Dicho sea de paso, tanto el modificado como el encargo a medio propio han sido recurribles siempre. A ver, matizo, no la modificación o el encargo a medio propio, sino las adjudicaciones directas disfrazadas de modificados o disfrazadas de medio propio, ¿vale? Igual que son recurribles las adjudicaciones directas disfrazadas de emergencia, ¿vale? Cuando dice la ley, no serán impugnables las emergencias. Claro, ese es el eterno problema entre la forma y el fondo. No son impugnables las emergencias cuando sean emergencias. Si no son emergencias, claro que son impugnables, y además te cascarán, ¿vale? Bueno, y como novedad, un tema que está muy de moda, son impugnables los acuerdos de rescate de concesiones. Sobre esto hay bonitos ríos de tinta, ¿vale? Parece ser que alguna doctrina moderna viene a decir, lo ha dicho como aviso a navegantes, ya veremos qué da de sí esto, rescates de concesiones sí, pero no por razones puramente ideológicas. Cosa que es muy, muy complicada, porque por razones ideológicas hacemos todo. Y eso no es necesariamente malo, pero bueno, lo que viene a decir es, si tú acuerdas rescatar una concesión, tiene que ser porque demuestras que es mejor para el interés público prestarlo tú directamente. No simplemente porque digas,
es que yo soy de la tendencia política X y la tendencia política X, igual que los musulmanes no comen cerdo, pues la tendencia política X no hace concesiones. Pues va por ahí la doctrina, ¿no? Entonces, todo este tema es recurrible, ¿vale? En recurso especial. Criterios de adjudicación. Bonito tema también, precioso. Aquí hay una cantinela que se está repitiendo mucho, que es que esta es la directiva de la calidad. Optamos por la calidad, no somos nada economicistas, vamos a por servicios de gran calidad, nada de tirar los precios, como al parecer hemos dicho hasta ahora. Bien, si os cogéis algún considerando de la directiva, esto lo rebaja bastante. Dice, la relación calidad-precio, que queda más bonito decir value for money, la relación calidad-precio en realidad es la oferta económicamente más ventajosa de toda la vida. O sea, eso no ha cambiado, ¿vale? La directiva no lo dice. Es verdad que la ley sí da un salto más, pero lo da la ley, diciendo usted procurará obtener servicios de gran calidad. Menos mal que nos lo dice, porque si no, todos estaríamos pensando en que estamos obligados a obtener servicios de mala calidad, ¿vale? A mí me pesan 28 años de funcionario en el Departamento de Hacienda y cada vez que oigo hablar de que hay que primar la calidad, sobre todo cuando se lo oigo a los empresarios, que es que la Administración no prima la calidad en las contrataciones, me llevo la mano a la cartera. No lo puedo evitar. Es un tic nervioso que yo tengo, ¿eh? Os aconsejo la lectura de un... Es decir, podéis elegir entre las obras completas de Faemino y Cansado o lo que yo os voy a decir ahora. Un artículo lo encontráis en Internet, en Google lo metéis y si no me lo pedís a mí. Un artículo que hizo una consultora, pero vamos, sonora, de estas que hace que en vez de hacer i o and, hace así con una de esas, encargado por creo que es la Asociación Española de Empresas de Limpieza, que son todo micropymes, Ferrovial, todas estas, micropymes. Y se titula, no os lo perdáis, es que deleitaros, el estudio se llama La dictadura del precio. La dictadura del precio. Entonces, claro, yo el otro día lo comentaba con un amigo que es muy partidario de estas calidades, así que le decía, a ver, soy el único que se mosquea cuando ve a los empresarios decir la dictadura del precio. Yo me llevo la mano a la cartera. Bueno, lo que viene a decir el artículo es que nada de tirar los precios, que lo importante es la calidad, porque así además las empresas somos sociales, o sea, es enternecedor, ¿no? Sociales que son las empresas. Tú me das más dinero y yo pago mejores salarios, claro, es así. Pero bueno, esto es demagogia, ¿vale? Dice la ley que apuesta por la calidad, la relación calidad-precio, etcétera, etcétera. Distingue entre criterios económicos y cualitativos. En los criterios cualitativos, por supuesto, hace un listado no exhaustivo de criterios de adjudicación que son posibles y hace dos listados no exhaustivos especiales, uno para criterios medioambientales y otro para criterios sociales, ¿vale? Y en el de criterios sociales, pues hay un montón de ejemplos. A mí algunos me suscitan dudas. Me suscitan dudas de ajuste a la directiva y me suscitan dudas, por lo menos, de una vez que se pongan en el contexto de un pliego, de un contrato concreto, si no van a ser contrarios a lo que, nos guste o no, son las estructuras fundamentales de la contratación pública, es decir, concurrencia, oferta más ventajosa, no discriminación, igualdad de trato, libre competencia, etcétera, etcétera, ¿no? Me suscitan, por lo menos, dudas. Aquí siempre hay yo pienso, esto es una confesión así íntima, ¿no? Yo creo que todos los profesionales de la contratación pública, cada uno que se examine en conciencia, yo es que estudié con los jesuitas y estas cosas le doy mucha importancia, cada uno que se examine en conciencia a ver si conecta con lo que yo quiero decir. Los profesionales de la contratación pública, en general, no acabamos de sentirnos cómodos con estos criterios. Es decir, sabemos que son legales, sabemos que están ahí, sabemos que se pueden usar, sabemos que hay que ser buena gente, pero en el fondo, sabemos que no son criterios de los de toda la vida. Siempre los tenemos bajo sospecha. Entonces, eso es lo que explica que, por ejemplo, en algunas resoluciones de órganos de recursos se diga, no, este criterio, me acuerdo que era conciliación de la vida familiar y laboral, que es uno de los citados como ejemplo. Conciliación de la vida familiar y laboral. Hombre, sí, está bien porque es el 5%. ¿Y si es el 10%?
¿Y si es el 40? Eso no lo dices si es el criterio calidad, o si es el criterio valor técnico, o si es el criterio plazo de entrega, o si es el criterio precio. ¿Qué pasa? ¿Hay algo de mala conciencia? ¿Sabes que en el fondo no hay...? Yo pienso, esto es una confusión casi personal, en el fondo no nos acabamos de sentir cómodos. Sabemos que aquí hay un elemento subvencional que no es el propio de la contratación pública. Por ejemplo, esto no ha pasado con los criterios medioambientales. Los criterios medioambientales, el Tribunal de Justicia ya ha dicho claramente que un criterio medioambiental puede tener la ponderación que tenga que tener, que eso le da igual, siempre que sea correcto, se publique, etcétera, etcétera. Y sin embargo, con los criterios sociales está la duda, lo de, hombre, poner 80% contratación de desempleados parece como que, bueno, ¿vale o no vale? ¿Estamos o no estamos embarazados? ¿No? Pero bueno, fin de la confesión personal. Aquí hay un debate que yo creo que la ley no va zanja. Lo zanja desde el punto de vista de la ley. Desde el punto de vista de la ley del derecho europeo, ya veremos si algún día se zanja de otra manera. Había un debate sobre si los criterios de adjudicación sociales tenían que redundar en una mejora de la calidad de la prestación o no. Entonces, algún tribunal decía sí, porque redunda en una mejora de la calidad de la prestación. Y hacía interpretaciones, pues si me permitís, un poco malabares. Sí, conciliación vale, redunda en la calidad de la prestación, porque como los trabajadores están más contentos, trabajan mejor. Hombre, es un poco cogido por los pelos, ¿no? Yo siempre he pensado, siendo sinceros, que la directiva no pide que haya mejora en la calidad de la prestación. Pide lo que podríamos llamar, con todas las discusiones que podéis tener y las reservas mentales, pide eficiencia social. Es decir, un criterio que está expresamente admitido por la directiva es que el trabajo se haga por personas que estaban en desempleo. ¿Eso va a hacer que la prestación se haga mejor o peor? No. No. Luego, la directiva lo está permitiendo. Es más, la ley de contratos, esto que voy a decir suena muy duro, pero lo mantengo delante de quien sea. La ley de contratos permite la ineficiencia. Es más, la fomenta, porque dice que uno de los criterios sociales, ojo, y lo cita como criterio social, no como criterio en general, como criterio de adjudicación social es ejecutar la prestación con más trabajadores. Es decir, esto se puede hacer con 4, pero tú lo haces con 10, te doy más puntos a ti. Eso se llama premiar la ineficiencia. Ahora, que el objeto de la ley de contratos no sea la eficiencia, eso es otra discusión, pero nadie me puede negar que estamos premiando la ineficiencia. Es más, ahí lo tiro también, pequeño tráiler y el que quiera cogerlo que lo coja. Algún tiquismiquis, y en Bruselas hay muchos funcionarios que quieren hacer méritos, podría decir que eso es una ayuda de Estado. Adjudicar a una empresa porque hace una prestación con más trabajadores de los que podría hacerlo, alguien te puede decir que eso es una ayuda de Estado. Aquí hay gente que sabe lo que son las ayudas de Estado y puede cavilarlo, ¿vale? O sea, ya veis que yo voy soltando tramas y luego cada uno que vaya haciendo las películas que quiera, ¿no? ¿Cómo se llaman? Los spin-off, ¿eh? Uno de la vida de Han Solo, otro de la vida de Yoda. Bien. Claro, para que haya relación calidad-precio, vamos a decir una obviedad, tiene que haber precio. Es decir, tiene que haber un elemento que compare o que relacione la calidad con el precio. Ese elemento del precio puede ser lo que toda la vida hemos llamado el precio más bajo, o puede ser un elemento ligado con la rentabilidad, no necesariamente tiene que ser el precio más bajo. Y aquí el concepto que está de moda, que para mí, mi opinión personal, es que es una buena idea de la directiva, pero no sé si vamos a ser capaces de llevarlo a la práctica con suficiente agilidad, o si no va a ser un cambio cultural muy fuerte para todos nosotros, entra el concepto del coste del ciclo de vida. Es decir, en vez de decir este coche vale 1.000, luego es mejor que este que vale 1.100, no, vamos a hacer el coste del ciclo de vida. Yo compro el coche, lo uso durante cuántos años, cuánto me cuesta mantenerlo, cuánto me cuesta darle gasolina, cuánto me cuestan las reparaciones previsibles, cuánto me cuesta mandarlo a desguace, qué impacto medioambiental tiene, porque eso es un coste externo que también se puede computar, ¿vale? El concepto es interesante, es seductor. O sea, digamos que es jurídica y económicamente es un concepto muy sexy, pero no va a ser fácil, atinar con él. Creo que los compañeros de IOBE algo han hecho. Y
y se supone que cuando a nivel europeo esté ya estandarizado la fórmula de cálculo del coste de vida del coste del ciclo de vida de un producto, habrá que usar ese, ¿vale? Es más, la ley de contratos da un saltito. Dice que preferentemente la relación calidad-precio se hará preferentemente con el coste del ciclo de vida mejor que con el de precio más bajo. Vamos a ver en qué queda la cosa. Muy interesante, pero a ver en qué queda. Para más preguntas sobre lo que es el coste de ciclo de la vida, consultar con los compañeros del servicio de auditoría, que son los que saben. Vale. ¿Cómo tienen que ser los criterios de adjudicación? Vale. Aquí la ley de contratos incorpora un precepto de la directiva que, a su vez, incorpora la jurisprudencia europea. Los criterios de adjudicación tienen que estar vinculados al objeto del contrato. ¿Cómo se entendía la vinculación al objeto del contrato? Se entendía como vinculado a la materialidad de la prestación, a la materialidad del objeto. ¿Bien? Si os acordáis, hace años se decía que esa era la ventaja que tenían los criterios medioambientales sobre los criterios sociales. Es decir, tú coges, yo os pongo aquí dos tomates, un tomate social y un tomate medioambiental, ¿vale? Entonces, el tomate medioambiental es distinto del tomate no medioambiental, ¿vale? ¿Por qué? Porque no tiene pesticidas, porque se ha cultivado de una manera concreta, y todo eso se ha incorporado a su materialidad. Tendrá sabor, tendrá color, tendrá forma distinta. Sabéis que el ecológico, entre otras cosas, tendrá peor pinta, porque los que tienen buena pinta es porque les echan ceras y estas cosas, ¿vale? Luego, el criterio de que el tomate sea ecológico lo puedo poner porque está incorporado al objeto, está vinculado al objeto en el sentido de incorporado a la materialidad. En cambio, yo os pongo un tomate social y un tomate antisocial y los dos son iguales. Y me dice, Javier, son los dos iguales. Y yo os digo, no, vas a comparar. Este es un tomate social. La empresa que ha hecho este tomate tiene unos planes de igualdad de hombres y mujeres, tiene conciliación. Al lado del invernadero donde se recogen los tomates hay una guardería, tiene unas medidas de seguridad e higiene del recopón. Y en cambio este otro tomate es antisocial. Lo ha hecho una empresa que paga por debajo del salario mínimo, que paga menos a las mujeres que a los hombres, que tiene inmigrantes ilegales sin dar de alta en la seguridad social. Digo, pues te pongas como te pongas, los dos tomates son iguales, ¿vale? Entonces, por eso se decía que los criterios sociales tenían esa limitación que los ecológicos no tenían. Bueno, pues en la famosa sentencia del café holandés del comercio justo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dijo que vinculado al objeto no significa incorporado a la materialidad. Significa vinculado al producto en cualquier momento de su ciclo de producción, en cualquier momento de la vida del producto. Concretamente, el tema del que hablaba la sentencia es el del comercio justo. Es decir, yo puedo poner como criterio, la pregunta que se le hacía a la tribunal es, ¿yo puedo poner como criterio de adjudicación que el café de las máquinas de los que tenemos en los pisos del Aqua sea de comercio justo? La comisión decía que ni para atrás, porque no estaba incorporado. Es decir, el café de comercio justo y el café de niño guatemalteco explotado son perfectamente iguales. Bien, pues dijo la abogada general, muy famosa y muy querida en Euskadi, porque fue la que salvó el concierto, Julián Cocot, dijo, vamos a ver, no está incorporado, muy poética ella, dijo, no está incorporado al objeto en cuanto a las características naturales organolépticas del café, pero un café recogido por gente explotada deja un robusto amargo, todo muy bonito, precioso. Entonces, el tribunal dijo, efectivamente, dice, esto está vinculado al objeto, a un momento de la vida del producto, concretamente a su comercialización. Por lo tanto, es un criterio admisible, ¿vale? Y ahí abrió la espita el Tribunal de la Unión Europea para este nuevo concepto de vinculación al objeto, ¿no? En cualquier aspecto, en cualquier etapa del ciclo de vida y no necesariamente incorporado a la materialidad. Eso abre el tema del comercio justo, precioso oxímoron, dicho sea de paso, abre el tema del comercio justo y abre el tema de otros criterios, por ejemplo, de algunos criterios sociales que no cambian la materialidad del producto, pero sí están relacionados con algún momento de su ciclo de vida, ¿vale? Este concepto de vinculación al objeto, que el Tribunal de la Unión Europea lo creó para los criterios de adjudicación,
es el mismo que la directiva y la ley utilizan también no solo para los criterios de adjudicación, sino para las condiciones especiales de ejecución y incluso para las prescripciones técnicas. Tú puedes meter como prescripción técnica de un objeto que haya sido realizado en determinadas condiciones de respeto a los convenios internacionales sobre el trabajo protegido, la prohibición de discriminación de mujeres, el trato a menores, etcétera, etcétera. Otra cosa es que no sea fácil acreditarlo, pero tú lo puedes meter, ¿no? Hasta ahora no lo ponías, es decir, no, yo quiero unos pantalones, y los pantalones puedo decir el color, la tela y demás, no. Y también puedes decir que ha respetado, por ejemplo, los convenios internacionales que prohíben la mano de obra esclava. ¿Es que eso no está vinculado al objeto? Sí está vinculado al objeto, no a la materialidad, pero sí al objeto, ¿vale? Mismo criterio se usa para las prescripciones técnicas y para las condiciones de ejecución, bueno, con algunos matices, ¿vale? Os lo miráis por vuestra cuenta. Los criterios de adjudicación, bueno, pues tendrán que tener una formulación objetiva, no permitirán libertad de decisión ilimitada, lo que viene diciendo más o menos lo que viene diciendo la jurisprudencia de toda la vida del mundo mundial. Deberá permitir una evaluación objetiva y se acompañarán de especificaciones que permitan comprobar las ofertas. La jurisprudencia europea ya ha dicho que no es estrictamente necesario que, además de los criterios de adjudicación y de su ponderación, se metan las reglas de evaluación. Las reglas de evaluación no hace falta meterlo, pero sí que tienes que tener las especificaciones de dónde vas a sacar el material que vas a valorar. Y esto no siempre se hace bien en los pliegos, darle una vuelta que luego la gente recurre y da mucho trabajo. No vale con decir, yo qué sé, valoración técnica, pues yo qué sé, de un microscopio de barrido electrónico, pues, no sé, lo que amplía el bicho. Bien, ¿y eso cómo se prueba? No, pues me tendrás que traer, esto lo miraré cómo. Pues me traerás una ficha técnica, me traerás un informe cualificado, me traerás qué. Es decir, cuando habla de especificaciones que permitan comprobar las ofertas es de dónde vas a sacar tú el material valorativo. Y eso hay que pedírselo a los licitadores, ¿vale? Para ser objetivo y para ser claro, ¿vale? Todo esto viene de una sentencia ya hace unos años del Tribunal de la Unión Europea sobre los criterios ecológicos, ¿no? Que decía, se debatía si un poder adjudicador ponía como criterio de adjudicación el uso de energía eléctrica de origen verde, de origen ecológico, de origen limpio. Y dijo que sí, pero el poder adjudicador reconoció que no sabía cómo distinguir la de origen limpio de la de origen no limpio. Entonces le dijo el tribunal, mire, usted mismo, ¿no? Es decir, sí lo puede poner como criterio de adjudicación, pero me está diciendo que no es capaz de comprobarlo, entonces no sirve. Pero no porque no se pueda meter la energía verde como criterio de adjudicación o el origen verde de la energía, sino porque usted es incapaz de verificarlo. Entonces, un criterio que no se puede verificar porque no hay una especificación, pues no se puede usar. Viene de ahí, ¿vale? Bueno, los procedimientos de adjudicación. En principio, voy a hablar ahora mismo para administraciones públicas y luego voy a hacer una acotación para poderes adjudicadores que no sean administraciones públicas, conocido popularmente como PANAPs. ¿Vale? Yo los conocí como PANAPs. Además, la persona que me lo dijo era muy de chiste de pijo de Madrid, de los chistes de Forge, y me decía PANAPs. Vale. ¿Cuáles son los procedimientos de adjudicación? Bueno, sigue habiendo una división, o podemos decir que sigue habiendo una división entre procedimientos ordinarios y procedimientos extraordinarios. Es decir, los ordinarios son los que no están reservados a ciertas situaciones concretas, los que se pueden usar generalmente para cualquier situación, aunque siempre tienes que motivar por qué vas a uno o vas a otro. Y los extraordinarios son los que solo se pueden usar en casos muy tasados, los que dice la ley y ningún otro, ¿vale? Y tú tendrás que justificar que estás en uno de esos supuestos, ¿vale? Entonces, los ordinarios, el abierto y el restringido, ¿vale? Como hasta ahora. Novedades. El abierto tiene una especie no, se llama el abierto, o se le suele llamar el abierto simplificado para contratos de cuantía más baja que cumplan ciertos requisitos, que es un procedimiento más rápido, más sumario.
E incluso hay uno que podríamos llamar, eso me lo he inventado yo, el simplificadísimo. ¿Vale? Son abiertos, pero en razón de la cuantía, en razón del automatismo o cuasi automatismo de los criterios de adjudicación, se pueden utilizar, abreviar plazos, abreviar trámites, etcétera, etcétera. El abierto puede ser abierto simplificado y abierto simplificadísimo. Y luego el restringido. El restringido es un procedimiento ordinario que se puede usar y que yo siempre he pensado que se usa menos de lo que se debiera. Pero bueno, el restringido es un procedimiento ordinario, salvo una excepción que a mí me parece un poco extravagante, no sé a qué viene, que es la manera normal de adjudicar las concesiones de servicios del anexo 4. ¿Por qué? No tengo ni la más remota idea. Me huele a que es... A ver, yo soy funcionario, luego esto no lo entendáis mal, El primero que soy funcionario soy yo. Me huele a típica ocurrencia de funcionario. Que alguien dijo, ¿y por qué no metemos? Y lo metieron. Y luego empiezas a preguntar, ¿y por qué? ¿Por qué restringido para estas concesiones y no para otras? Pues no lo sé, pero ahí está. Y luego los procedimientos extraordinarios, el negociado sin publicidad, que es el negociado sin publicidad de ahora, el diálogo competitivo, la licitación con negociación, que es el procedimiento negociado con publicidad actual, más o menos, y la asociación para la innovación, que, también es uno de los temas estrella de la nueva ley, la compra precomercial, cuando no tienes todavía claro y entonces haces un proyecto de I+D con varias empresas, etcétera, etcétera. Algunas administraciones, para mí un poco audazmente, se han tirado mucho a la piscina con estos procedimientos. El Estado, yo creo que sí, por la gente que conozco yo del Estado que los lleva, sí me parece que lo lleva con cierta seriedad, con cierto rigor, es el que tiene más tablas en este procedimiento, en el de Asociación para la Innovación. Aquí, bueno, puede ser una opción buena que la puede ir pensando la gente de industria, que la piense, que hay una cosa que se llama Asociación para la Innovación. El principal problema es que no, bueno, como siempre, como con el diálogo competitivo, que no tenemos escuela, los funcionarios en general no tenemos escuela de negociación, nos encanta el lacre. El lacre, el sello cerrado, la apertura en la mesa, la abre el presidente con el cuchillo de plata que le regalaron sus compañeros por llevar 25 años de presidente de mesa. Dice solemnemente lo de si alguien quiere acercarse para comprobar que los sobres no han sido manipulados y todo el mundo dice no, no, por Dios, nos fiamos. Todo eso nos encanta. Pero lo de negociar, pero negociar bien, quiero decir, no negociar como se hace en los abiertos, que no se puede. Negociar en los negociados, como pide la ley, nos cuesta más porque no tenemos esa cultura. Pues una asociación para la innovación o un diálogo competitivo, pues la verdad es que nos cuesta mucho. Tendríamos, hombre, valemos para todo, por eso sacamos la oposición, porque valemos para todo, pero nos costaría, y son culturas que no tenemos, pero que bueno, que algún día habrá que adquirir. No va a ser todo hablar de estrategia y luego seguir con los procedimientos de toda la vida, ¿no? Yo recuerdo una vez dando un curso, dijo una compañera, hablando del negociado, que yo siempre digo en los cursos y la gente se queda muy sorprendida cuando lo digo, que los negociados se negocian. Y la gente te dice, pues no entiendo yo eso del negociado. Pero ¿cómo negociar? Le digo, hombre, lo que haces en los abiertos, pero aquí legal. Y entonces dice, vale, ya lo he entendido. Entonces, el problema está en que no tenemos esa cultura. Y esta compañera me decía, ay, es que me da una penita cuando aprietas a los proveedores. Y le dije, pues mira, dile a tu jefe que te ponga a dar ayudas sociales, porque está claro que para esto no es lo tuyo. ¿Vale? Esto para las administraciones públicas. Para los PANAPs, ¿qué pasa? Para los PANAPs, cuando adjudican contratos armonizados, igual que las administraciones públicas, lo mismo. ¿Vale? Lo mismo. Por cierto, pequeño inciso, aviso a los navegantes de las sociedades públicas y demás. La ley de contratos tiende cada vez más, la anterior ya lo hacía, pero esta tiende cada vez más, a unificar el régimen, a borrar el régimen de administraciones públicas, las diferencias entre el régimen de administraciones públicas y el de los demás poderes adjudicadores. Y ahora el siguiente paso que ha dado es que no solo se os aplican para los armonizados, no solo se os aplican los procedimientos, sino que se os aplican los actos preparatorios. Pliego de particulares, pliego de técnicas,
quiero decir, un pliego para las particulares, otro para las técnicas, lo que tiene que estar en el de particulares no puede estar en el de técnicas, etcétera, etcétera. Es decir, se ha dado un paso más de unificación en ese sentido, ¿vale? Entonces, los poderes adjudicadores que no sean administraciones públicas, cuando sean armonizados, igual que las administraciones públicas. Y cuando sean por debajo del umbral, de armonización, pueden utilizar cualquier procedimiento que puede usar las administraciones públicas, salvo el negociado sin publicidad. ¿Vale? Salvo el negociado sin publicidad. Es decir, dicho de otra manera, o por decir lo que a mí me parece más interesante, los PANAPs pueden utilizar como procedimiento ordinario el negociado con publicidad. El de con publicidad, ¿vale? Por cierto, esto sí que se ha dicho a bombo y platillo como si fuera el gran triunfo de la lucha contra la corrupción. Desaparece el negociado por razón de cuantía, ¿vale? Y por cierto, si habéis ojeado la ley, ¿habéis visto dónde está ahora el contrato negociado, las obras y los servicios complementarios que dan lugar a un procedimiento negociado? ¿Habéis visto? No los busquéis, que no están. Pasan a ser un supuesto de, más o menos, un supuesto de modificado. Es decir, yo recuerdo que en su día, cuando yo era joven, había una eterna discusión, había ríos de tinta, sobre la diferencia entre cuando una obra era una obra complementaria que tenía que ir por procedimiento negociado o cuando era un modificado. Y había ríos de tinta. Si cambias el proyecto, si cambias la finalidad, si tal, si cual, no sé qué. Bueno, el complementario ha desaparecido y, de alguna manera, recogiendo la directiva, algo bastante parecido es uno de los supuestos de modificación del contrato. ¿Vale? Bueno, contrato menor, nuestro amigo el contrato menor. El contrato menor ha pagado el pato de Gürtel y del 3% y le han bajado la cuantía, ¿vale? De 50.000 a 40.000, ¿vale? Luego todos los que se corrompían en ese tramo de 10.000 están pillados, ¿vale? Pueden seguir habiendo corruptos por debajo de 40.000, pero los que su grado de corrupción y de inmoralidad está entre 40 y 50 están pillados. A ver qué hacen ahora. Tendrán que ser honrados, ¿vale? No nos va a quedar más remedio. Aprovecho para decir que no lo llega a llamar contrato menor, pero para los PANAPs hay una figura que es prácticamente igual al contrato menor. No lo llega a llamar contrato menor. ¿Os acordáis que antes, bueno, antes no, ahora, había la duda de qué pasaba por debajo de 50.000? Por encima de 50.000, publicidad y tal. Por debajo de 50.000 no se sabía. Entonces decía, bueno, ¿eso qué quiere decir? ¿Que hay contrato menor hasta 50.000, aunque sea suministros y servicios? Bueno, había una cosa un poco nebulosa. Bueno, ahora ya no lo llega a llamar contrato menor, pero hay una especie de contrato menor para los PANAPs, ¿vale? Y tiene los mismos umbrales, 40.000, 15.000. Novedades. Habla de obras o de suministros y servicios. Mi impresión, así a bote huevo, es que eso significa que en los contratos especiales no hay contrato menor. Es mi impresión, porque si no recuerdo mal, ahora dice en obras tanto y en los demás contratos 18. Ahora dice en obras tanto y en suministros y servicios tanto. Mi impresión es que no hay contrato menor en el especial a partir de ahora. Pero bueno, tampoco es una cosa que nos vaya a matar, porque en la práctica el contrato especial no ha muerto, pero está terminal. Tiene que haber un informe sobre necesidad del contrato. Es decir, a ver, lo explico. El contrato tiene que ser necesario y luego viene el informe. O sea, el requisito es que sea necesario. No sé si me explico. Vale. Y ya sabéis a partir de ahí que la vida está llena de pequeños sobreentendidos. Bueno, ¿tienes que justificar que no hay fraccionamiento ilegal? No, yo por Dios, fraccionamiento, no. Y hay un artículo que dice, bueno, es una pena, no he copiado literalmente el artículo, pero a mí me parece que tiene una interpretación un poco complicada. Vamos a ver, ¿no? El contratista no debe haber suscrito más contratos menores que superen el límite. Parece que esto eso es la pregunta. Es decir, el límite de 40.000 o de 15.000. Un momento. El límite de 40.000 o el límite de 15.000, que sabéis que se computa
sin que quepa fraccionamiento, etcétera, etcétera. La primera impresión es que la ley de contratos aquí implícitamente lo que está poniendo es dos límites. Aunque se pueda dar al mismo licitador más contratos menores porque sean de otras prestaciones diferentes, que no son susceptibles de sacarse conjuntamente a licitación, aunque eso se pueda, yo te pongo otro límite más, que es que no quiero que nadie por contrato menor reciba más de 40.000. Es decir, el límite de 40.000 o de 15.000 opera en dos sentidos. A partir de 40.000 o de 15.000 tienes que licitar, tienes que hacer un procedimiento abierto, procedimiento con concurrencia, y a partir de 40.000 o 15.000 no le puedes dar más por la cara al mismo, aunque sean prestaciones distintas. Imagínate que le das servicios de auditoría y servicios de llevanza de contabilidad, que en principio serían contratos diferentes, luego no habría fraccionamiento ya, pero es que supera los 40.000 o supera los 15.000. Mi impresión es que lo que ha querido el legislador es esto segundo, que yo creo que está inspirado en... Creo que desde hace tiempo tenía algo así la legislación de contratos portuguesa. Es decir, no solo hay un límite de que no puedas fraccionar la licitación, sino de que no puedas beneficiar, entre comillas, beneficiar al mismo licitador más allá de ese límite. Pero bueno, es interpretable, vamos a ver, ¿no? Es una cosa que todavía no está muy clara, la redacción es un poquito confusa. Bueno, creo que termino con un tema que ha sido estelar, que es la apuesta de la ley de contratos por los convenios colectivos sectoriales. De la importancia práctica que tiene este tema, pues dan pista dos cosas. Una, que han sido los últimos 3 o 4 artículos de la ley de contratos sobre los que se ha cerrado el texto. Es decir, del Congreso salió un texto muy consensuado. En el Senado los partidos mantuvieron algunas enmiendas, aunque ya digo, en el Congreso salió con votos a favor y con abstenciones, no hubo votos en contra. En el Senado los partidos mantuvieron sus enmiendas y, como el Partido Popular tiene mayoría, solo salieron adelante las del PP, que rechazó las de todos los demás. Y las 3 del PP, el PP solo mantuvo 3, y eran sobre este tema. ¿Vale? Se aprobaron las del PP, se rechazaron las de todos los demás, y cuando volvió el Congreso se retomó el texto del Congreso porque el PP y Ciudadanos no tenían votos suficientes contra todos los demás que votaron por mantener el texto original. ¿Cuál es el debate? El debate es el siguiente. Sabéis que con la llamada reforma laboral, en realidad reforma laboral, depende del año en el que hables, te está refiriendo a textos distintos, pero bueno, la última reforma laboral, la gorda, lo que hizo en síntesis fue quitar la primacía al convenio territorial, el convenio sectorial, ¿vale? De tal manera que el convenio de empresa tenía preferencia aplicativa sobre el convenio, tiene preferencia aplicativa sobre el convenio sectorial en materias muy relevantes, fundamentalmente jornada y salarios, sobre todo salarios. Es decir, antes un convenio de empresa, antes de la reforma, un convenio de empresa no podía poner un salario más bajo que el convenio territorial, por el principio de norma mínima necesaria, que se llama derecho social. A partir de la ley esta del 2012, el Real Decreto Ley y luego la ley del 2012, el convenio sectorial pierde la primacía y el convenio de empresa puede poner un salario distinto incluso aunque sea más bajo, ¿vale? Y además, en determinadas circunstancias, las empresas, con pacto ante los trabajadores o en última instancia sin él, siguiendo determinados trámites, pueden descolgarse de un convenio territorial y dejar de aplicarlo y pagar sueldos más bajos si eso compromete la viabilidad de la empresa, etcétera, etcétera. Bien, entonces os podéis imaginar más o menos políticamente a quién eso le gusta y a quién no. Vale. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues que ya desde hace mucho tiempo hay un debate con ríos de tinta sobre si hay mecanismos, lo digo muy simplificadamente, pero bueno, si hay mecanismos para expulsar la reforma laboral del ámbito de la contratación pública o no, ¿vale? Entonces, ahora se ha optado por una solución legislativa, que es, de alguna manera, devolver en el ámbito de la contratación pública, porque no puede ser en ningún otro más, porque la ley de contratos no tiene más ámbito que el de la contratación pública, como su propio nombre indica,
se le puede devolver esa primacía al convenio sectorial, de manera que sea obligatorio. ¿Vale? ¿Cómo lo ha hecho el legislador? Pues lo ha hecho de la siguiente manera. Técnicamente es muy chapucero, porque si os cogéis las referencias a convenios colectivos, a veces habla del convenio colectivo de referencia, con lo cual dice, bueno, pues el que salga del Estatuto de los Trabajadores, sin más. Otras veces te dice el convenio colectivo sectorial de referencia o el convenio colectivo sectorial aplicable. Sectorial y territorial, esto es lo mismo. Vale, no es muy claro y no es muy preciso. Entonces, se ve que bueno, es una ley de 347 artículos, entonces es posible que cuando aceptas una enmienda en un sitio no te des cuenta de que tenías que haberlo cambiado también en otro artículo que está 80 artículos atrás o 90 adelante, ¿no? Pero bueno, hay ciertas incoherencias. Pero bueno, salvando eso, el convenio colectivo sectorial está en el valor estimado. Dice, tú al calcular el valor estimado computarás el convenio sectorial de referencia. Dicho sea de paso, eso es un error técnico muy grave, porque en el valor estimado no se computan costes, se computan cantidades pagaderas. Es decir, el valor estimado son cantidades que se pueden cobrar. En lo que te ha costado a ti el convenio colectivo no se puede cobrar. Es decir, el coste salarial del convenio colectivo lo tendrás en cuenta para el presupuesto del contrato, pero no para el valor estimado. Para el valor estimado tendrás en cuenta lo que tú piensas pagar. Bien, con lo cual, técnicamente, la redacción no es muy afortunada. Pero bueno, se computa en el valor estimado, se computan en la correcta estimación del precio. Ríos de tinta, por cierto, que es la correcta estimación del precio y que es el precio de mercado. Pero bueno, dice que se computa el convenio colectivo sectorial. Se pone como motivo de rechazo de la oferta sospechosa de anormalidad o desproporción, es decir, no respetar el convenio colectivo sectorial de referencia, ¿vale? Se pone como condición especial de ejecución, ¿vale? Y sobre todo, digo sobre todo, ¿por qué? Porque todos los artículos que yo he dicho son artículos procedimentales, hablan del procedimiento de adjudicación, pero no hablan del contenido del contrato. ¿Dónde está la obligación del adjudicatario o del licitador de respetar el convenio colectivo sectorial? Pues está en el 122.2, como un contenido necesario del pliego. Dice, en el pliego de cláusulas administrativas particulares se incluirá patatín, patatán, patatán, patatón, y la obligación de respetar, dice, no todo el convenio, esto es importante, de respetar las condiciones salariales del convenio sectorial de referencia. Hay que entender que es como mínimo las del convenio sectorial de referencia, porque si el convenio de empresa te pone una mejor, en vez de compra social estamos haciendo un pan como unas hostias, pero bueno, hay que sobreentender que es como mínimo, pero digo, hay que sobreentenderlo porque no lo dice, ¿vale? Pero bueno, bien. Problemas. El primer problema es de la técnica legislativa elegida. La ley de contratos, como digo, no cambia la legislación de contratos, no cambia el Estatuto de los Trabajadores. ¿Qué podía haber hecho el legislador? Pues podía haber puesto los C puntos suspensivos encima de la mesa y decir, derogo parcialmente el Estatuto de los Trabajadores y estos artículos del Estatuto de los Trabajadores en la contratación pública no rigen. Bien, como no hay nadie que tenga valor para hacer eso, porque eso posiblemente sería inconstitucional, el Tribunal Constitucional te diría por qué los cambias para unos y para otros no, cuál es la razón diferente, lo que han hecho es una puerta de atrás. Lo han metido como cláusula contractual. Es decir, le dicen a los poderes adjudicadores, usted poder adjudicador, usted órgano de contratación, pondrá en los pliegos, documentos contractuales, pondrá en los pliegos la obligación de respetar las condiciones salariales del convenio sectorial de referencia. Bien, por mucho que lo diga la ley, lo que está diciendo la ley es que el órgano de contratación lo pondrá en los pliegos. ¿Qué quiere decir esto? Esto no es una discusión académica, esto puede ser importante. Eso significa que la fuente de la obligación de respetar el convenio sectorial no es la ley, sino el pliego. Es una obligación contractual. Conclusión. Evidentemente, alguien legitimado podrá recurrir los pliegos y decir, estos pliegos no incluyen esta obligación, luego incumple el 122.2. Bien, podrá. Pero si nadie los recurre, esos pliegos pasan a ser firmes y ya los trabajadores no tienen ningún título para pedir que se les pague ese salario. Problema de técnica legislativa. ¿Qué ha hecho aquí el legislador? Lo que se llama poner una cláusula predispuesta. Es decir,
ha dicho, no, yo no cambio la ley, yo no legislo sobre legislación laboral, no legislo sobre negociación colectiva, digo que pongas esta cláusula, lo que se llama una cláusula predispuesta. Problema, vamos a ver qué dicen los tribunales, porque no sería la primera vez que un tribunal, el Superior de Justicia de Euskadi lo ha dicho, que una cláusula predispuesta será válida o inválida juzgada en el contexto del pliego donde está. Y puede decir, no, habla del convenio laboral sectorial de referencia y luego veremos si ese es el aplicable o no. Retorcido. No sé si me explico. El tribunal podría acabar diciendo, no, ese es el caso general, que hay que respetar el convenio sectorial. Pero eso no quiere decir que no se pueda presentar a alguien con el de empresa porque el Estatuto de los Trabajadores lo dice. Esto es un poco retorcido, pero es que el Tribunal de Justicia de Euskadi ya lo ha dicho. Con el tema de las normas forales de Guipúzcoa, dijo, no, las normas forales de Guipúzcoa dice que en los pliegos se pondrá que hay que respetar el convenio territorial. Pero eso no quiere decir que eche a las que son a los que tienen convenio de empresa o a los que se han descolgado, porque es una cláusula predispuesta y habrá que juzgarla de acuerdo con el pliego. Para mí es una interpretación muy retorcida, porque vía cláusula del pliego, vía lo que sea, la intención del legislador es clara. No puede, es decir, está intentando exceptuar la aplicación del Estatuto de los Trabajadores. Pero la técnica es, si me permitís la licencia poética, un poco cobarde. Tenía que haber dicho, artículo tal, los poderes adjudicadores no contratarán con empresas que no respeten el convenio sectorial. Pero para eso hace falta tener mucho valor político. Y eso no abunda. ¿Vale? No sé si me explico. La ley vasca no dice eso. Eso es, exactamente. La ley vasca no fue cobarde, fue prudente. Entonces, ese va a ser un problema. ¿Vale? Vamos a ver cómo acaba, cómo evoluciona. Pero para mí, el problema gordo es que la compatibilidad de esta legislación con las directivas europeas es muy dudosa. Muy dudosa. Es mi opinión. Sé que hay gente que piensa otra cosa. Yo os voy a dar mi opinión. ¿Por qué? Hay dos sentencias muy famosas. Son de estas sentencias que las conocemos por el nombre. La 346 es la sentencia Ruffert y la 115 la sentencia Regiopost. ¿Vale? No vamos a entrar en dibujos porque tienen su complicación las dos sentencias y tienen sus matices. Hay gente que dice que la que la 115 desmiente la 346. Yo creo que no. Bien. Solo quedaos con una cosa, que el ajuste de esta normativa con el derecho europeo es, como mínimo, dudoso. ¿Por qué? Porque está poniendo una norma de protección mínima solo para el ámbito de la contratación pública, cuando un convenio colectivo que no es generalmente aplicable no puede ser una norma de protección mínima. Es decir, ¿el argumento cuál es? Es decir, oiga, si yo normalmente puedo utilizar, vamos a decirlo claro, como arma competitiva pagar sueldos más bajos, pero legales, ¿por qué me quita usted en el ámbito de la contratación pública esa posibilidad? No, es una norma de protección mínima. Perdón. Un convenio que sea universalmente aplicable, como dice la directiva, sí es una norma de protección mínima. O una norma que te dice, pague usted este salario mínimo, eso sí es una norma de protección mínima. Pero un convenio que no es generalmente aplicable puede ganar la condición de generalmente aplicable mediante una cláusula cuando eso perjudica a las empresas cuya ventaja competitiva radica en pagar salarios más bajos. Ahí dejo la pregunta. Yo creo que es bastante complicado. Y habrá ríos de tinta y esto afortunadamente pues nos dará de comer a los que trabajamos en estas cosas, que la universidad es muy cara. ¡Uy, qué bien! Se ha acabado. A ver, normalmente suelo decir aquello de animaos a preguntar, no sé qué. Ahora no sé si decirlo. Me da un poco de pánico. Si tenéis alguna pregunta, siempre teniendo en cuenta que yo estoy bajo contrato, entonces no puedo decir si Luke se pasa al lado oscuro, no puedo decir de quién es hija Rey, todas estas cosas. Si tenéis alguna pregunta, cuestión, no hace falta que sean preguntas, Es decir, también pueden ser, yo qué sé, desahogos. De decir, es que es muy difícil, y todos decimos, pues como Alcohólicos Anónimos, te comprendemos y tal. Aprovechando que tenemos unos micrófonos maravillosos,
Facilito, ¿eh? Sí, la limitación temporal de los contratos temporales. Temporal. Si no recuerdo mal, es 1 año y no pueden ser prorrogados. Que yo creo que es lo que está ahora, si no recuerdo mal. ¿Un año? Sí. No pueden ser superior a 1 año y no pueden ser objeto de prórroga. Que yo creo que es lo que está ahora, ¿eh? Si no recuerdo mal, no cambia nada. 18 meses me ha impactado. Yo creo que era 1 año, ¿eh? Tengo por aquí la ley. Si alguien tiene la ley a mano, es que yo por no subir las escaleras. Esa es otra. Hombre, yo entiendo que el límite, una vez decidido que no le puedes dar al mismo más de X contratos o más de X volumen económico en contratos menores, el cómputo hay que hacerlo en año también, claro. Al año siguiente ya puedes volver a hacer pufo, no hay problema. Pero no en año natural, no cuando se termina el año natural, sino... No dice ejercicio presupuestario, dice el año. Teóricamente es muy raro en la práctica, pero teóricamente un contrato menor puede ser plurianual. Sería muy raro, pero puede ser. Siempre que no supere los 12 meses. A ver, por ahí. Miedo me das, Nerea. Espera, ¿hay algún botón por algún lado? No lo sé, la verdad. Saca tu pulsar. Ya eso he hecho. Igual sí. No, te quería preguntar que me he quedado con la duda cuando has hablado de los contratos con concurrencia no eliminatoria. Has dicho que no están sujetos a la directiva, ¿no? Porque no hay selección. Entonces, no. Pero eliminatoria, eso es. Eso es. No se discrimina a nadie, con lo cual hay un llamamiento. Pero no están sujetos a la directiva, quiere decir que no están. Y has dicho no están sujetos a la ley de contratos. No están sujetos a la directiva, o sea, no son sujetos a regulación armonizada, pero sí. Quiero decir, son o no son SARA, pero son no SARA sujetos a la ley de contratos. A ver, la pregunta es, como se suele decir, me alegro que me hagas esa pregunta, me apóstrofe el negro, porque igual lo que he dicho antes requiere una matización. La matización es la siguiente. Los contratos en los cuales la Administración se compromete a adquirir bienes o servicios en las mismas condiciones para todos con todos los operadores económicos que cumplan un mínimo de requisito sin eliminar a nadie y, esto no lo he dicho pero lo añado, y siempre y cuando el acceso a ese sistema de contratación esté abierto, no puedes decir cerrado para toda la vida, ¿no? La directiva habla de abierto, pero yo creo que también valdría abierto periódicamente, que es como está el PADI, ¿no? Pues tú puedes entrar todos los años, o sea, no puedes entrar cuando quieras, pero todos los años vas a tener una convocatoria, ¿vale? Lo que viene a decir la sentencia esta es que eso, a pesar de tener onerosidad, a pesar de ser servicios o productos cuya adquisición está sujeta a la directiva, no son contratos que deben estar sujetos a la directiva por una razón de finalidades, ¿no? Teleológica, que se dice. Es decir, la finalidad de la directiva, ¿cuál es? Que los procedimientos de adjudicación no discriminen a nadie y para eso te pongo un procedimiento reglado, muy rígido, muy tal. Aquí no vas a discriminar a nadie, en el sentido de que no vas a eliminar a nadie. Es decir, tú haces un llamamiento, dices dentistas de Euskadi vengan al PADI, pero no eliminas a nadie con base en unos criterios de adjudicación. Por lo tanto, te dice la sentencia, viene a decir como que hay una especie de requisito más fantasma, que es onerosidad, poder adjudicador, etcétera, etcétera, y además que no sean este tipo de contratos. Traducido a la legislación nacional, pues yo creo que es defendible, sobre todo, estoy pensando sobre todo en el ámbito de los servicios sociales, que yo creo que es donde más predicamento puede tener esta historia. Lo que te viene a decir es que si tú utilizas una de estas fórmulas y la llamas acción concertada y al instrumento jurídico, al negocio jurídico, lo llamas concierto, no tienes por qué sujetarte estrictamente a la directiva y a la ley de contratos. Hombre, hay cosas que te vas a sujetar, ¿no? Pero no tienes por qué sujetarte a la directiva y a la ley de contratos. O dicho de otra manera, si sacas una legislación, sea nacional o sea autonómica, yo estoy pensando en la ley de servicios sociales, te sacas una legislación nacional o autonómica
que no sea, o sea, que haga una figura de contratación o de concertación con esta gente sin sujetarse estrictamente a la legislación contractual, eso es válido. ¿Por qué? Porque siempre vamos a poder decir, no son contratos estrictos sensu, y lo dice esta interpretación de la ley de contratos. ¿Qué pasa hasta ahora? Que insisto, pienso sobre todo en el ámbito de los servicios sociales, que hasta ahora ha habido, yo creo que, mucho nominalismo, ¿no? Es decir, no, esto lo voy a llamar, como llega a decir nuestra ley de servicios sociales en un birbirloque jurídico terrible, llega a decir, no, hay contratos de gestión de servicio público y contratos de gestión de servicio público, pero que no son los de la ley de contratos. O sea, eso es el típico truco de abogado listillo. Nominalismo, ¿no? Lo llamo de otra manera y ya lo saco de la directiva. Oye, no. Como decían Faimeno y Cansado, un cigarrillo es un cigarrillo, lo llames como lo llames. Esto es un contrato y punto. Entonces, la posibilidad teórica para diferenciar el contrato y lo que son subvenciones, aunque las llames convenios o como quieras, es esta vía. O sea, esta es la vía del concierto, para sacar una legislación que diga, residencias de Euskadi y de ancianos, venid a mí. Y con todas las que cumplan estos requisitos, contrato. Entonces, eso estaría fuera. Eso es un instrumento para decir que eso está fuera de la directiva. No sé si me he explicado. O sea, ¿cómo habría que decir? Son contratos, porque hay onerosidad, pero son contratos que están fuera de la ley de contratos. Igual que son contratos los contratos patrimoniales. Nadie duda que los contratos patrimoniales son contratos, pero son contratos que están fuera de la ley directiva, ¿no? Esto es algo parecido, si os acordáis, en tributario, cuando éramos pequeños, a las normas sujetas y no sujetas y a las normas exentas o no exentas, ¿no? Es decir, esto no es renta, luego no entra en el IRPF. Y esto sí es renta, pero está exento. Bueno, todo esto es parecido. Hay cosas que no son contratos. Por ejemplo, las encomiendas a medios propios no son contratos, por eso están fuera de la ley de contratos. Los convenios de colaboración entre administraciones no son contratos, luego no entran en la ley de contratos. Y hay cosas que son contratos, pero hemos decidido sacarlas. Por ejemplo, los contratos patrimoniales o estos contratos. Hay un artículo, no me acuerdo si es un artículo o una disposición adicional, que dice, reproduciendo algunos considerandos y artículos de la directiva, que la ley de contratos no impide que el Estado o las comunidades autónomas, en el ámbito de sus competencias, presten servicios sociales por fórmulas que no sean contratos. Y dice, los cuales no estarán sujetos a la ley de contratos. Es genial, eso es lo que se llama, es precioso, se llama tautología en filosofía, ¿no? Lo que no son contratos no están en la ley de contratos. Ah, vale, ya sabíamos. Pero bueno, dice, por cualquier otra fórmula que no sea contractual. Y entonces habla de subvenciones, autorizaciones, y esa lista, que afortunadamente no es cerrada, yo creo que hay que entenderla ampliada con este supuesto. Dice, ¿y cualquier otra fórmula? Pues entre cualquier otra fórmula entrarían los contratos sin concurrencia eliminatoria, de los que estamos hablando ahora. ¿Necesitas? Muy breve. Respecto a los criterios de adjudicación, he visto que lo que hasta ahora se venían denominando criterios objetivos parece que se llama criterios económicos. ¿Es así? En la transparencia parecía así. ¿O es que has hecho tú una...? Sí, y quiero decir, sí. Perdona. No, y termino. No, si eso quería decir que un criterio objetivo puede ser el plazo, ya deja de serlo, o porque si todos los criterios se pasan bajo un epígrafe que se llama criterio económico, ¿hay en relación a esto alguna modificación? Yo lo que he intentado, aquí he hablado solo de las cosas que me parecen novedosas y a lo mejor he dejado de decir las importantes, que son las que siguen igual. La ley habla de criterios cuantitativos y cualitativos, ¿vale? ¿Por qué? Porque está pensando en el esquema relación calidad-precio. Pero esa división es aparte de la otra división que ya está en la ley y que se mantiene en esta, que es criterios matemáticos y criterios no matemáticos. Es decir, criterios sujetos a juicio de valor, criterios sujetos a fórmulas. O sea, sigue existiendo la diferencia. Entonces, lo normal, cuando digo lo normal, lo estadísticamente habitual, Lo estadísticamente habitual, no en el sentido de lo normal como lo bueno, es que los criterios de precio sean siempre matemáticos
y los criterios cualitativos sean siempre discrecionales. Pero nada te impide poner criterios de calidad que sean reconducibles a fórmulas. Por ejemplo, el plazo de entrega o, por ejemplo, determinados criterios de calidad. Considero que tiene más calidad el que haga no sé qué y la fórmula es esta. Se puede hacer. De hecho, se hace poco. Debe hacerse más. ¿Alguna pregunta más? Sí, Javier, yo otra te quería hacer. Ya sabemos cómo funciona. Bien, Hay una... pues no le cojas gustillo. No, es la última, te lo prometo. Hay un párrafo que preocupa bastante, yo creo, a los poderes adjudicadores, no administración pública. Estoy refiriéndome a los encargos, a los medios propios. Hay un apartado que preocupa mucho, que es en el apartado 7 del artículo 32, cuando habla de los negocios jurídicos que los entes destinatarios del encargo celebren en ejecución del encargo recibido. El tema del requisito que del importe de las prestaciones parciales que el medio propio pueda contratar con el terceros no exceda el 50% de la cuantía del encargo. Me gustaría conocer lo que va a significar esto en la práctica y lo que, no solamente en Euskadi, sino que entiendo que el nivel de subcontrato de los entes públicos personificados, de los encargados, pues en todo el Estado y, aquí también es un requisito. Pues poco puedo decir. Dice lo que dice. Dice lo que dice. No se puede decir más. No. Que yo sepa, no. No viene de Europa. Pero yo creo que sí que viene de la naturaleza de las cosas. Es decir, si tú encargas a un medio propio, prescindiendo de la matización de lo del 80, de todos los requisitos que vienen del medio propio, parece claro, y esto no hace falta ser jurista, esto es gramatical. Para que un medio sea propio tiene que tener dos características. Uno, ser propio, y dos, ser medio. Entonces, si no es medio, pues ya no es medio propio. Es que la cosa es así, que decía el otro. Tiene el encaje que tiene. Por eso la ley de contratos te dice ahora de que antes de crear un medio propio te asegures de que tiene medios. Es que si no, se está desvirtuando. A ver, yo no sé si conocéis el cuento del patito feo. El patito feo, pues que era muy feo y todos los... mira, qué feo, qué chungo, qué tal, no sé qué, patito feo, el pobre patito acomplejado, tal, no sé qué. Y luego resulta que va creciendo que era un cisne de puta madre, de precioso, de grande, de enorme. Era un cisne, ¿os acordáis, no? Del cuento del patito feo. Yo creo que a ciertos medios propios les pasa algo parecido. Es decir, dices, tú vas por la vida de medio propio, pues un medio propio muy feo, porque lo contratas todo fuera, porque tal, no sé qué, no sé qué. Igual lo que tiene que hacer es crecer, madurar, salir del armario y decir, yo no soy un medio propio, yo soy una central de compras. Yo soy un agente de compras. Igual lo que tiene que hacer es convertirse. Es que no es así. Pero vamos, que tampoco es un trauma, quiero decir, no toda la vida consiste en ser medio propio. Ser una digna y honrada agencia de compras o un servicio de contratación, pues también es una cosa muy digna. ¿Vale? Bueno, última pregunta, porque me imagino que estaréis todos ansiosos por ir a la oficina de la ley de contratos. Última pregunta. No hay preguntas, no pienso dar más oportunidades. Venga, a apoyar todo el mundo.